presentando al doctor Hugo Saldarriaga Noreña, ¿sí? Él es investigador, profesor investigador de tiempo completo de esta universidad y labora en el Centro de Investigaciones Químicas de la UAM. Nos da muchísimo gusto que se encuentre acá y que haya aceptado venir el sábado en la mañana también, sobre todo porque pues es un investigador con una amplia trayectoria en el área ambiental, trabajando, tiene mucha experiencia en la parte de contaminación del aire también, ¿no? Entonces, para empezar con todo este bagaje de temas que vamos a tener a lo largo del diplomado, el día de hoy nos viene a platicar de la atmósfera terrestre. Ya ayer hablábamos veíamos en los videos que la atmósfera y que los gases de efecto invernadero. Entonces, el día de hoy vamos a empezar precisamente conociendo qué es la atmósfera. Entonces, vamos a tener 2 horas con el doctor trabajando en este tema y posteriormente vamos a platicar de algo que también todos seguramente ya conocemos, que es también ver la parte de la problemática ambiental global, ¿sí? Entonces, por lo pronto estará en este momento el doctor Hugo y más adelante el maestro Enrique Sánchez estará con ustedes también después del cafecito. Entonces, pues dejamos acá. Muchísimas gracias, Hugo, por aceptar. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Si no, me dicen que hablo muy duro. Si escucho mejor sin micrófono o con micrófono. Entonces, miren, ya comentaba la doctora dentro de ese preámbulo, creo que ya empezaron a ver algunas temáticas y yo creo que muchos ya conocen mucho de la parte ambiental. Por ahí se van a repetir de pronto algunos conceptos, ¿sí? Pero indudablemente los tenemos que estar retomando, es porque el objetivo de esto, fuera de la composición de la atmósfera, es ver también qué reacciones ocurren. Y yo creo que todos, digo que desde pequeñitos, no, cuando yo estaba pequeñito, no, con los que sean contemporáneos conmigo, no hablaban de la capa de ozono, del agujero en la capa de ozono, o no hablaban del efecto invernadero. Yo no recuerdo cuando estaba pequeño, pero yo cuento a los chavos aquí más jóvenes. Entonces, a diario nos dicen, no, que el agujero en la capa de ozono, ¿sí? Nos hablan que los gases de efecto invernadero, nos hablan del cambio climático. Y todos sí, sabemos de que efectivamente hay incrementos en temperatura, hay decrementos en temperatura, pero cuando ya tenemos que ver algunos detalles, periódicamente tenemos que ver conceptos muy básicos, que inclusive desde la misma secundaria, algunos nos daban mucha lata, o les daba, como fuera, las reacciones químicas. Ahorita algo que se van a pegar una asustada tremenda con algunas diapositivas por las reacciones que pongo ahí. Ni modo, yo voy a tratar de hacerla lo más sencillo posible. Hasta donde entiendo yo, hay profesiones, diversas profesiones. Hay químicos, hay biólogos, hay ingenieros, hay administradores, hay abogados. ¿Sí? ¿Sí hay abogados, administradores? Entonces me van diciendo por ahí porque la idea es de que esto sea lo más ameno posible. Pero indudablemente, o sea, química es química y reacciones son reacciones. ¿Sí? Entonces, por ahí también nosotros a veces siempre hemos escuchado la lluvia ácida. ¿Y eso por qué suele suceder? No, pues sí, la gente no se imagina de que haya sido sulfúrico, de que haya sido nítrico, de que haya sido clorhídrico. Pues sí, yo tengo una anécdota muy, no sé si padre o al menos si es que muy esquemática. Cuando yo estuve viviendo en Ciudad de México, me tocaron las primeras lluvias en un mes de julio y agosto, y tenía una chamarra verde de mezclilla, y me tocaron las primeras, ahí la tengo, no la traje hoy, la había traído. La tengo de recuerdo porque tengo unas gotitas cuando las primeras y quedó manchada. Sí, eso es lluvia ácida, eso no es ficción, y lo que le muestran a uno en los programas a veces en televisión es en la vida real. Bueno, entonces los que estamos en la parte química, fuera de que nos encargamos, o sea, a todos los que estamos metidos en esto nos impacta, o sea, y tenemos que saber el de dónde viene y hacia dónde va. Pero entonces, por ejemplo, el objetivo de nuestro grupo es medir ese tipo de composición de los aerosoles atmosféricos. Ahorita les estoy metiendo que aerosol, que partícula, que gas. Ahorita vamos a ver que hay algunas afinidades y algunas diferencias. Ok, entonces vamos a comenzar, si esto prende. Ok. Sí. Entonces, la presentación, una introducción, estructura de la atmósfera. Vamos a ver lo que son los aerosoles atmosféricos, porque a veces nos confundimos un poco con eso. Vamos a ver lo que es la composición química de los aerosoles atmosféricos, por qué es importante saber qué tipo de reacciones suceden allí. Posteriormente vamos a ver reacciones químicas, es un apartadito nada más de lo fundamental, y algunos efectos ambientales de los aerosoles. Veo que ya les han platicado un poco de eso, pero igual los tenemos que retomar. Ok.
Ya sabemos nosotros, o sea, inclusive desde la secundaria siempre nos han dicho, no, la atmósfera. Pero la atmósfera, ahorita vamos a ver que la atmósfera no es solamente lo que nos cubre acá, ¿sí? Pero la atmósfera simplemente es un conjunto de gases, ¿sí? Que están ahí protegiéndonos de la radiación y de algunos efectos ambientales, ¿sí? Específicamente, lo que más nos impacta a nosotros es la radiación solar, porque ahorita vamos a ver, por ejemplo, que hay un espectro de la radiación, no todos los rayos que vienen del sol nos impactan, solamente un pequeño grupo de radiaciones, y entonces de eso es lo que nosotros nos protegemos. Por eso es que las cremas estas antisolares pues tienen algunos bloqueadores para este tipo de radiación, ahorita vamos a ver. Ok, pero bueno, hay un poquito de historia. Al principio, bueno, yo creo que a ninguno le tocó esa época, donde solamente eran volcanes y no había una cobertura. Entonces empezaron a migrar algunos gases desde el suelo, ¿sí? Por efecto de las aguas marinas, los lagos que hubiese, las erupciones volcánicas, ¿sí? Entonces empezó a formar la atmósfera. Entonces, ¿para qué nos vamos a asustar? Miren, ahorita hablamos de gases de efecto invernadero. ¿Ustedes sabían que el agua es un gas de efecto invernadero? O sea, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, porque siempre decimos metano, bueno, tengo aquí el N2O, amoníaco y CO2. Ahorita vamos a ver por qué esos son considerados. Pero igual, desde el principio siempre la atmósfera ha tenido esa composición. Ahorita vamos a ver las proporciones que tienen cada uno de ellos, Ok, entonces el problema es, la doctora que luego les va a comentar del cambio climático, y todo el mundo le pregunta a uno siempre, oye, pero el cambio climático siempre ha existido. Sí, históricamente siempre hay un cambio climático. Lo que pasa es que ahorita lo que sucedía en 2000 millones de años, ahorita nos lo aventamos en 120 años, ¿sí? Con las emisiones de CO2, tipo de gases. Ok. Una pregunta dentro de la dinámica. ¿Pueden hacer preguntas en intermedio? Ok. A la hora que quieran, sí. Okay. Bueno, ahorita no se preocupen, ahorita vamos a ver cada una de esas partes de la atmósfera más detallado. Ahorita lo que me interesa saber aquí es, dada la compresibilidad de los gases, ¿sí? Y la atracción gravitatoria, el 95% de la atmósfera terrestre se concentra en esta partecita. Ahorita vamos a ver que básicamente va más o menos hasta los 40, 50 kilómetros. ¿Sí? Y lógicamente que como ahí se concentra la mayor, porque alguien me diga, pero ¿cómo que el 95% acá y el resto qué? Lo que pasa es que tiene que ver con la densidad del aire. Entonces aquí es mucho más denso, por eso se concentra la mayor cantidad de masa. Y aquí es menos denso y entonces hay menos masa por unidad de volumen. A eso es lo que me refiero. Ok, entonces más o menos hasta acá 15 kilómetros, lo tenía aquí hecho, más o menos se concentra el 95% de la masa de la atmósfera. Y el detalle ahí es que como se concentra el 95%, se presenta la posibilidad de una gran cantidad de fenómenos y de reacciones químicas, que con lo que se emite naturalmente y con lo que se emite por actividades antropogénicas. Ahorita vamos a ver cada una de esas cosas. Ok. Vamos a empezar entonces a ver un poco de la estructura de la atmósfera. Siempre hemos visto, la atmósfera tiene 4 partes, básicamente: troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera. Por ahí la exosfera de vez en cuando. Probablemente a nosotros lo que más nos interesa es la troposfera y la estratosfera. ¿Por qué la troposfera y la estratosfera? Ahorita que me meta un poco más de lleno a donde está la capa de ozono. ¿Pero por qué? Les decía yo que en estos primeros 15 o 20 kilómetros, que es donde se tocaba la actividad, inclusive los aviones, es lo que nos interesa pues, por la protección del agujero de la capa de ozono y donde nosotros vivimos, que es la parte de salud, que es lo que nos está impactando. Entonces, si se dan cuenta, en la troposfera, por ejemplo, el espesor varía, por ejemplo, en los polos, está alrededor de 9 kilómetros y en el Ecuador 18 kilómetros. Por eso es la importancia, o porque sabemos de que el agujero en la capa de ozono está mucho más pronunciado en los polos, ¿sí? Dado que es un poco más delgado, la mitad, 50% más delgado, ¿sí? Y aquí en esta troposfera es donde se concentra la mayor cantidad de gases de la atmósfera. Ya luego en la estratosfera, que llega más o menos hasta 50 kilómetros, ahí está una capa que ya se denominó la ozonosfera. ¿Y por qué la ozonosfera? Que es la que nos protege. Ahorita vamos a ver mucho más al detalle. Ahorita, casualmente, la voy a pasar a la siguiente, creo que la tengo acá. Sí. Una preocupación, y hago esta pregunta, y si alguien me puede responder, dice, bueno, pero si el ozono, el impacto fuerte en el agujero de la capa de ozono, o sea, nos protege la radiación solar más bien, ¿por qué nos preocupamos tanto de que haya ozono acá en la atmósfera, en la troposfera? O sea, qué paradójico. O sea, necesitamos ozono allá a ese nivel, de 15 a 20 kilómetros. ¿Y por qué ese ozono que tenemos acá, ojalá lo pudiéramos pasar para allá, cómo nos impacta? Sí, porque por ahí ven a veces reportes y hay que tener cuidado con lo que se reporta que es tóxico. Realmente no es tóxico.
O sea, recuerden, el ozono, como son 3 moléculas de oxígeno, tiene esa capacidad de que son muy reactivos, ¿sí? Entonces pueden acelerar procesos inflamatorios, pueden por ahí dañar algunas células, porque tiene que estar muy expuesto a muchas concentraciones. De hecho, ustedes han escuchado el término de estrés oxidativo. No es que sea de moda, sino que nosotros estamos expuestos no solamente por el ozono, sino por otro tipo de radicales como los hidroxilo y otro tipo de sustancias que nos van creando estrés oxidativo a nivel de las células, que es lo que va desencadenando algún tipo de enfermedades tanto inflamatorias como cancerígenas. ¿Sí? Pero entonces lo paradójico de esto es que aquí este ozono que nosotros producimos durante el día en todas las actividades, en todas las ciudades, porque no es solamente las gráficas que nos muestran de la Ciudad de México, no, Los Ángeles, Tokio, Cuernavaca, todas las ciudades tienen un pico de ozono durante el día. Entonces acá, este es el ozono que nos perjudica, ¿sí? Ojalá se pudiera generar, porque se puede generar el ozono, ¿sí? Generar ozono en esa parte de la Antártida y el Ártico, donde está el agujero más pronunciado. Pero efectivamente, eso es costoso. Yo creo que va a llegar un momento en que eso va a tener que suceder, porque si no nos ponemos abusados, ya ven que se han tomado tantas estrategias de mitigación. El incremento en las emisiones no es que baje mucho, y al contrario, muchos de los deterioros ambientales, si no crecen, se mantienen. Entonces está complicado, ¿sí? Bueno, sin embargo, o alguien por ahí que se le ocurra, que sea un buen diseñador, que invente aquí los ventiladores, que nos manden esto hasta acá. El problema es que la densidad va cambiando, entonces es difícil, ¿sí? No, y fíjense, no sé si alguna vez escucharon, no recuerdo yo, recién llegaba yo a México, había un investigador del Instituto Nacional de Ecología que proponía utilizar ventiladores en las 4 esquinas del DF, en los extremos. No sé, doctora, si se acuerda el nombre. Sí. Ya falleció incluso. ¿Cómo se llama el ingeniero? Exacto. Ok, entonces, o sea, él proponía eso, y no es descabellado, sí se puede, porque cuando se hace un estudio de campos de vientos, ya eso se puede hacer, la cuestión es cómo, y también se sabe cómo, lo que cuesta. ¿Y a dónde lo mandas? ¿Y a dónde lo mandas? Ah, bueno, llega a Cuernavaca, llega a Toluca, llega a Puebla, ¿sí? Porque esa es la otra. Venimos trabajando, les voy a ir comentando cosas porque estamos relacionados entre esta parte de contaminación y específicamente la parte del aire. Estábamos terminando un proyecto con el maestro Enrique sobre la dispersión de contaminantes acá en Morelos, y efectivamente hay ratitos que nos llegan del DF y hay ratitos que nos llegan de Puebla y otros del Popocatépetl. O sea, esto es una mezcla y no es único de Cuernavaca, en todos lados. La contaminación no es estática, es dinámica, ¿sí? Afortunadamente, ¿sí? Por eso los europeos se preocupan mucho, porque los vecinos de Asia, es en India, el mayor combustible es la quema de leña. O sea, ya el hollín, o sea, partículas de hollín llegan hasta todas las ciudades europeas y cruzan el Atlántico y uno no cree, y aquí en América nos han llegado partículas de hollín de los hindúes, pero bueno, estamos en los tratados de libre comercio y este se apaga mucho. Vamos a seguirle. Entonces, una vez que ya se estratificó, o sea, básicamente nos ubicamos en las 2 primeras partes de la atmósfera, fíjense que en esta parte ubicamos los principales gases que se presentan en la atmósfera. Entonces, básicamente tenemos vapor de agua, como les mencionaba, ozono, N2 y CO2. Si se dan cuenta, ahorita en la próxima gráfica vamos a ver de que hay unos gradientes de temperatura y de presión en la atmósfera, ¿sí? Y tiene que ver básicamente con la capacidad de absorción, ¿sí? O de reflejar, o sea, de absorber o de reflejar la radiación del sol. Entonces, por ejemplo, nosotros desde la misma composición original de la atmósfera siempre hemos tenido una gran abundancia en esta parte de la troposfera de gases, ¿sí? Si se han dado cuenta, por ejemplo, todo dependerá también de cómo sea la radiación del sol. Van a ver que a través de ella mostramos diferentes longitudes de onda, pero no me interesa ahora que se vayan a concentrar en esta, sino que ya aquí en la estratosfera está la parte de la capa de ozono que les mencionaba. Es el más abundante. Entonces, ¿por qué es importante? Van a ver ahorita, de hecho me adelanto aquí en esta, van a ver, por ejemplo, que aquí esta temperatura, esta que es punteada, en la atmósfera la temperatura empieza a disminuir más o menos hasta los 20 kilómetros, es la troposfera. Una vez que llegamos a la estratosfera, si se dan cuenta, va aumentando la temperatura. Me regreso. ¿Por qué? Porque aquí entonces está el ozono, ¿sí? El ozono, el que todavía permanece allá, refleja parte de estos gases, entonces como absorbe energía del sol, entonces se calienta un poco la atmósfera, ¿sí? Van a ver ustedes también que vuelve en esta zona, a partir de los 60 kilómetros, vuelve y empieza a disminuir la temperatura, ¿sí? Entonces cuando vamos a...
Nos vemos, vamos allá. Entonces en esta parte hay otro tipo de gases, ya ozono molecular, óxido de nitrógeno. Entonces, dependiendo de cómo sea la composición, tanto en gases como en partículas, va a ser la absorción o cómo se refleja la radiación solar. Por eso es que entonces vamos a ver de que hay ciertos gradientes. Entonces van a ver el comportamiento en la temperatura. Y luego, la presión. ¿Qué recuerdan ustedes? O sea, cuando le hablaban a uno de cómo varía la presión con respecto a la altura. ¿Dónde hay más presión? ¿A nivel del mar o aquí? A nivel del mar, porque recuerden que presión es igual a fuerza por unidad de área. Entonces, mientras más subimos, menos presión tiene. Entonces, si se dan cuenta, aquí casi que es en forma exponencial, forma logarítmica, de que la presión va disminuyendo conforme vamos subiendo en la atmósfera. Por eso es que se permite o no cierto tipo de reacciones. Ese es un detalle fuerte, porque cuando hablamos de la depositación, y tenemos un dilema aquí, es un poco de español, ¿se dirá depositación de partículas o deposición de partículas? Ahí les dejo el debate. Porque no nos hemos, o sea, porque depositación es de depositation, ¿sí? Viene del inglés, pero entonces alguien diría deposición, pero ya se imaginan otra cosa. Entonces es un problema cuando estamos en esto, cuando es en inglés no hay bronca, en español no nos metemos de bronca. Ok, entonces conforme a esto, vamos a ver más adelante cuando hablamos de la parte de reacciones que esto incide mucho. La radiación, la humedad, la temperatura, la velocidad del viento, todo eso nos va a permitir entonces poder establecer que una atmósfera sea más o menos reactiva. Sí, por ejemplo, les menciono, hemos hecho trabajos de evaluación de la composición de aerosoles atmosféricos en Monterrey, en Ciudad de México, en la zona metropolitana de Guadalajara y actualmente acá en Morelos. Y una de las variables que más nos pega, y lo hemos podido determinar en dos zonas metropolitanas, en Monterrey y en Guadalajara, aquí todavía no lo hemos podido determinar, esperamos hacerlo. Una de las variables que más pega para que haya tanta fotoquímica, ahorita vamos a ver, es la radiación solar. Lógicamente que hay otras variables que pegan por la radiación solar. Como tenemos una gran cantidad de radiación solar durante el día, no se acelera mucho las reacciones fotoquímicas, ¿sí? Entonces tenemos la forma de medir, es un poco complejo, pero se puede. Ok. Aquí es básicamente la transferencia de energía. Lo que me interesa es que, supongamos acá, la radiación solar vamos a tomarla como un 100%, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿qué cantidad de energía de la radiación solar entra a la Tierra? Realmente es entre 51, ¿cuánto es absorbido más bien? 51 y 19, estamos hablando de 70 unidades de radiación solar, que es lo que se absorbe. El otro 30, ¿sí? Es el que se refleja, ¿sí? Aquí la parte importante, ahorita vamos a ver un poquito más al detalle, ¿por qué esta cantidad de radiación, que apenas es un 30% que en teoría se refleja, pero este 30%, más bien, esta que es absorbida, 16, 13%, vamos a ver eso cómo impacta en lo que es el cambio climático y cómo impacta en los gases de efecto invernadero. Pues realmente lo que nos interesa es lo que se absorbe, que sería un 70, y lo que se refleja, que es un 30. ¿Sí? Vamos a ver un poco en esta que sigue, lo que les mencionaba ahora. ¿Sí? Vamos a tratar de explicarlo un poco. Este es el espectro electromagnético. ¿Sí? De hecho, no sé si por ahí han escuchado o hayan visto algunos trabajos en los que se dice que, por ejemplo, las microondas, ¿sí? Pueden causar algún tipo de efecto sobre la salud, y tiene que ver específicamente por el tipo de vibraciones que da en las células sanguíneas, en las células que tenemos nosotros en los tejidos. Pero básicamente acá, en el espectro electromagnético, lo que me interesa que comprendan es el tipo de radiaciones que entran a la atmósfera, que sí entran a la atmósfera terrestre. Si se dan cuenta, miren, las de radio, sí, y las que más nos impactan son este pedacito, las infrarrojo y algunas de las visibles, que esas van aproximadamente entre 10 a la 13 y 10 a la 15 nanómetros, ¿sí? Esta es la que nos interesa, porque vamos a ver, inclusive aquí hay una comparación, por ejemplo la de radio, se compara que es del tamaño de un edificio. No sé si recuerdan ustedes cuando vieron en física cómo se mide la longitud de una onda. ¿Recuerdan que va así de manera? Entonces, de cresta a cresta, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la longitud de una onda. Entonces esta, pues la toman de la longitud del tamaño de un edificio, las microondas como el tamaño del cuerpo de un ser humano, y así se la lleva. Y esta parte que es como la de una hojita, o sea, tiene una frecuencia altísima, las microondas. Entonces en ese caso los infrarrojos. Por eso ustedes cuando ven así reportes de cuál es el impacto, cuáles son las radiaciones que más nos impactan a nivel de cambio climático, son las radiaciones infrarrojo. ¿Sí? Bueno, está muy denso. ¿Sí? Me dicen si
Usted ya se tomaron el cafecito, yo estoy tomando ahorita. Ok, bueno. Entonces, otra parte importante. Si se dan cuenta, cuando bajamos acá en ese mismo esquema o en ese mismo rango de las radiaciones infrarrojo y visible, se van a dar cuenta, aquí están unidades de Kelvin y de centígrados, manejan temperaturas aproximadamente entre más o menos menos 150 centígrados hasta 9727 centígrados. Son temperaturas muy altas. Bueno, entonces, ya para que no, vamos a ver cómo actúa esto. Entonces, llega una cierta cantidad de energía y se absorbe por las nubes. ¿Sí? Pero resulta que las nubes, ¿de qué estarán conformadas las nubes? ¿Recuerdan? Ah, sí, agua, vapor de agua, pero así a nivel de otro tipo de sustancias. Sulfatos, ¿sí? Tienen nitratos, tienen cloruros, sí, que son tales. Ahorita vamos a ver que se forman las nubes, realmente los sulfatos son los que las forman. Pero bueno, tienen ozono. Entonces, ¿qué sucede? A ver si alguien por ahí me comenta por qué se les llama a estos gases de efecto invernadero, por qué calientan la atmósfera. ¿Alguien por ahí ha escuchado? Por ahí, cuando vieron algún curso de química, ¿perdón? Porque funcionan como un filtro selectivo, ¿no? Y no permiten que esas determinadas frecuencias de la radiación puedan regresar a la atmósfera y se quedan, digamos, dentro de la... Está bien esquemática esa y bien sencilla, sí, o sea, selectivo, y te voy a complementar un poco, pero efectivamente es más selectivo. Algunas se quedan, otras se regresan y otras pasan. Pero recuerden ustedes, por ejemplo, en el caso de... Gracias. Por ejemplo, aquí en el caso del ozono, o la molécula de agua, o los sulfatos, o el CO2, tienen varios átomos, tienen un átomo central y tienen otros átomos. Recuerden, por ejemplo, el ozono, pues tiene 3, tiene aquí uno en el centro y otros 2. Entonces, lo que comenta el compañero es, por ejemplo, llega una radiación infrarrojo, entonces la absorbe la molécula. Recuerden ustedes por allá que a una molécula le pueden pasar dos cosas cuando llega una radiación: o se rompe un enlace y cede un átomo, o lo que hace es que la pone a vibrar, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo aeróbicos, ¿sí? Entonces son movimientos que pueden ser de estiramiento o de contracción. Eso sucede en las moléculas. Al suceder de esta manera, entonces emiten otra vez radiación calórica. Entonces están en ese proceso, llega calor, irradian calor, llega calor, irradian calor, entonces se vuelven un ciclo, por eso se llaman gases de efecto invernadero. Entonces, bajo ese esquema, por ejemplo, fíjense que siempre en las atmósferas urbanas nos preocupa mucho medir la concentración de monóxido de carbono. Bueno, bajo ese esquema, ¿será que el monóxido de carbono es un gas de efecto invernadero? Ahorita lo vamos a ver, solamente es CO. Le permite, es muy poco lo que, más bien porque él reacciona y forma CO2. Ahorita vamos a ver, y el CO2, si hace todos estos movimientos, tiene mayor capacidad. ¿Sí? Hay algo que también, creo que tengo ahí unas tablitas. O sea, esos son el tipo de confusiones, por eso ese tipo para eso son estos cursos, para que vamos afinando algunas. Entonces uno cree que es el monóxido, pero el monóxido realmente genera el CO2, y el CO2 sí que tiene una capacidad de retener. Recuerden por ahí cuando veíamos en química la capacidad calórica, ¿sí? En kilocalorías. Entonces son moléculas que tienen una capacidad de retener mucho calor. El CO2 es una de ellas. Ahorita vamos a ver entonces. Ok. Vamos a ver dentro de la atmósfera cuáles son los gases que permanecen prácticamente, de hecho, cantidades fijas, ¿sí? Ahorita creo que fue en la segunda diapositiva vimos lo que era el nitrógeno, el oxígeno. De hecho, el nitrógeno tiene prácticamente todo el 78% y el oxígeno el 21%, y el resto, argón, neón, xenón, hidrógeno y xenón, aquí es helio, xenón, son en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Entonces, efectivamente, siempre en la atmósfera, como ya les comentaba, ha habido gases que pueden provocar el efecto invernadero. Pero, si se dan cuenta, estos son los que decimos que se mantienen en cantidades variables. Estos provienen ya sea de emisiones naturales o por actividades antropogénicas. Entonces, el detalle acá, si se dan cuenta, miren la cantidad, esto es en porcentaje. Miren el CO2 y el metano, el N2O, estos son los tres principales gases de efecto invernadero. Ahorita les explico esto de otros, pero estos tres son los principales. Y fíjense nada más la proporción tan baja, eso casi que es cero. Pero fíjense, con lo que comentaba el compañero y con lo que mencionamos ahora, tienen esa capacidad de absorber esa radiación, específicamente infrarrojo, y de estar interactuando y reflejando energía al medio. Por eso es, ahorita no voy a meter, bueno, de pronto tengo una diapositiva para que vean o recuerden que es el efecto invernadero. Ok, recuerden ustedes también acá, dentro de estos otros,
¿Recuerdan ustedes para lo que son los clorofluorocarbonados, los CFC, los HFC o los CCF6, hexafluoruro de azufre? ¿Sí? Esos gases que se podrían considerar también como gases de efecto invernadero, ¿qué es lo que más atacan? ¿Qué es lo que han escuchado de los CFC? La capa de ozono. Ahorita vamos a ver de que, como tienen cloro, ese cloro rompe la molécula de ozono de volada. ¿Sí? Entonces, es bien importante que estos son los que, sobre los que nos ubicamos siempre cuando hablamos, o nos enfocamos cuando hablamos de cambio climático. Ok, esta vez si la alcanzan a ver, bueno, si no enseguida la retomo. Pero aquí, estas son fuentes y productos de la contaminación antropogénica. Hablo de contaminación atmosférica. Básicamente, pues ya todos sabemos que es por efectos de combustión, ¿sí? Ya sea combustión doméstica, combustión industrial o vehicular. Pero básicamente, a ver si alcanzan a ver acá, fíjense que aquí dice combustión completa y por aquí dice combustión incompleta, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de utilizar los catalizadores en los carros nuevos? Combustión sea completa, ¿sí? Miren aquí, en la combustión incompleta se forma monóxido de carbono, en la combustión completa CO2 y H2O. Bueno, ahora bien, ¿qué observan ustedes acá? De hecho, debería estar acá, el NOx los llamamos comúnmente los NOx, que es la suma de NO y NO2. ¿Sí? Vamos a ver que eso proviene de la combustión de combustible fósil, o sea, vehicular. ¿Cuál es el problema con los carros actualmente que se incorpora el catalizador? Los catalizadores, o sea, si bien disminuye la cantidad de CO, se incrementa la emisión de NOx. Entonces, mejoramos en una cosa, digamos ahorita que el NOx en la atmósfera es bien reactivo, entonces nos va a compensar la formación de ozono troposférico. O sea, si tenemos mucho NOx, mucho ozono acá, entonces en la torre, porque lo que les decía, nos va a perjudicar, ¿sí? Entonces, ahorita lo vuelvo a retomar. Bueno, ¿por qué? Porque al final, la parte de reacciones, indudablemente todo esto nos va a servir. Entonces, nuestra clave es todo lo que llamamos comúnmente como contaminantes criterios, CO, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Todos provienen tanto de emisiones naturales como antropogénicas. Ahorita lo vamos a ver más detallado, porque son los que al final nos van a dar características ácidas o básicas de los aerosoles urbanos. ¿Sí? Entonces, vamos a adelantarnos esta. Y bueno, esto es lo que ya lo han escuchado muchas veces. Básicamente, los volcanes, ¿sí? Nos emiten óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas de estos. ¿Sí saben cuál es el hollín? Entonces, básicamente, aunque de todas formas, lo que es el CO2, bueno, son, de hecho, ahorita vamos a ver que son contaminantes primarios, pero básicamente, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y hollín, que viene de las emisiones volcánicas. Y, porque a nivel natural, también tenemos, aún más bien por la descomposición de materia orgánica, metano, CO2 y compuestos orgánicos volátiles. Entre esos compuestos orgánicos volátiles, básicamente lo que tenemos son compuestos lineales, lo que son hidrocarburos alifáticos, algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿sí? Que uno de los, también les voy comentando, la presencia de este carbono orgánico volátil en presencia de los óxidos de nitrógeno con cierto tipo de radiación infrarroja nos va a formar un buen de ozono y otro tipo de compuestos como son los nitrados, que ahorita los vamos a ver. Ok. Entonces, históricamente, o más bien, se ha comprobado que la mayor cantidad de origen natural y ahorita antropogénico. Básicamente las emisiones vehiculares, de hecho, creo que está como en un 70% en casi todas las zonas urbanas. Las emisiones vehiculares son las que más aportan para gases de efecto invernadero, ¿sí? CO2, óxidos de nitrógeno, ¿sí? Hay otra cosa bien importante. Nosotros pensamos de que un coche solamente emite cuando el motor está en marcha, y no, el coche, por eso es peligroso, a veces en temporadas muy cálidas. O sea, un carro está emitiendo constantemente, que esté encerrado en una cochera, sí, está emitiendo constantemente hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, no es que nos vamos a dormir ahí, pero posiblemente si lleva un buen rato vamos a tener concentraciones ambientales muy altas. Aquí les comento un estudio que hicimos en Ciudad de México. Ya cuando uno va a poner gasolina en su coche, y de hecho se siente el olor a benceno y a tolueno, y hicimos un estudio, y muchos de los operadores, los señores que ponen la gasolina, tienen adicción a estar en la gasolinera. Entonces, cuando ellos se van a su casa a descansar, se sienten con temblores y eso. Entonces la gente, caray, ¿qué está pasando? Son adictos al benceno, al tolueno y al xileno, que son compuestos orgánicos volátiles que están en la gasolinera.
¿sí? Por eso no lleven a los bebés cuando van a cargar. Hay países, les comento, hay países donde no puede cargar. Si uno va con pasajeros, te hacen dejar los pasajeros en otro lado. Tú no puedes entrar a cargar tu carro con gente. Primero, por el peligro de una explosión, y por otro, porque uno no cree. No sé si casos muy tristes, niños, hijos de señores que reparan zapatos, estos niños que van creando adicción a ese pegamento, porque también es rico en compuestos orgánicos volátiles. O sea, estoy dando recetas caseras. Es como para tratar de que, si están viendo esto por allá muy en la estratosfera, pues, pero sí son cosas que suceden, ¿sí? Ok. Ahora, esa clasificación de esos contaminantes, ven, ya están los primarios, ¿sí? Los primarios son los que se emiten directamente de la fuente, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, metano, monóxido de carbono, amoníaco y partículas. Si se dan cuenta, aquí también tengo partículas. En secundarios es que se forman en la atmósfera, ¿sí? Al final de la plática vamos a retomar más de todo estos que se forman acá, sulfatos, nitratos, que nos permite establecer algunas características de los aerosoles. Si se dan cuenta, tengo aquí partículas tanto en secundarios como en primarios, ¿sí? Sí, con lo que les dije ahora, el hollín puede ser una partícula primaria, ¿sí? El carbono elemental, pero las sales de sulfatos o de nitratos ya no son, una partícula primaria, una partícula primaria, sino secundaria, porque proviene de un proceso de oxidación que ahorita lo vamos a ver más al detalle. Ok, no se preocupen mucho por copiar todo si no alcanzan, porque creo que les van a pasar la presentación. Ok, bueno, me vengo aquí, y esta no la van a copiar, no creo. No, por eso es que se relajan. Ok, bien. Me regreso a esta porque si se dan cuenta, aquí anoté el metano, que es primario, y el CO2 secundario, como gases de efecto invernadero, que son los que me voy a enfocar acá. Estos datos, que son del INE, de un inventario de emisiones, más bien sí, donde se establecieron los principales gases de efecto invernadero de 1990 a 2010 en la República, es lo que yo les decía ahora, que a pesar de que se están tomando medidas, ya somos más conscientes de que efectivamente tenemos que mitigar muchos impactos. Fíjense, en el caso, este es del CO2, son, si recuerdan, los gigagramos, 10 a la 9 gramos, o sea, 1000 toneladas, un chorro, no, 1.000.000 de toneladas, ¿sí? Porque es 10 a la 9, 1 por 10 a la 9 dividido 1000, para que nos dé toneladas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto está aquí en gigagramos de CO2, ahorita no me interesa tanto, sino que vamos a ver la proyección, o más bien cuál ha sido la tendencia. Si se dan cuenta, la mayor cantidad de CO2 emitida en las atmósferas urbanas, fíjense que ha ido creciendo paulatinamente, es por el transporte público. Miren. Fíjense que apenas por ahí en 2008 a 2009 bajó un poquitito, pero más o menos si uno saca el promedio, ha sido más o menos constante. Hay ciertas tendencias, ¿sí? Entonces, hay que trabajar todavía mucho, ¿sí? Por ahí, yo que les van a estar comentando lo del hoy no circula, arma de triple filo. ¿Sí? Ok. Luego, el metano. El metano, recuerden que también es primario o secundario, ¿sí recuerdan? Primario, ¿cierto? El metano, si se dan cuenta, viene básicamente de la descomposición de material vegetal. Si se dan cuenta, miren, ¿sí? Esto, básicamente, el metano, ¿de dónde puede provenir a nivel urbano? La basura, ¿sí? Los rellenos sanitarios. Entonces, ahí, por ejemplo, yo sé que aquí hay gente del gobierno que trabaja en las secretarías, pues es un reto fuerte para ver cómo estos pueden estar confinados, ¿sí? Y aprovechar el metano, aprovechar todos esos gases naturales, el metano, el butano, el propano, a ver cómo los podemos convertir de hecho ya eso está muy utilizado en algunas partes, ¿sí? Pero miren que no ha cambiado mucho la tendencia, más bien tiende a crecer. Ok, ¿por qué será que crece tanto? La población, indudablemente, o sea, somos, yo no sé cómo, aquí en Cuernavaca cuál sea el porcentaje demográfico, el crecimiento de los últimos 15 o 20 años, pero creo que la mancha urbana ha crecido de manera considerable, ¿sí? Ok, bueno, y este es el N2O, ¿sí? El N2O viene de los residuos agrícolas, fíjense qué barbaridad, ¿sí? Entonces, no sé, maestro, en el inventario de emisiones que hicieron acá en Morelos también el N2O expresa esa tendencia, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los residuos vegetales agrícolas siguen creciendo. La verdad es que
uno ve números, yo espero que todos sean datos realmente confiables, pero realmente sí se impactan mucho. Aquí me atreví a traer un trabajo que hizo la doctora Ortiz en el inventario de emisiones de acá en el estado de Morelos. Si se dan cuenta, realmente lo que aporta Morelos, ahí estamos hablando de 30.000 gigagramos en el caso de CO2. Realmente aquí era 300.000, 30.000, ya no recuerdo para no regresarme, pero creo que es un 10% de lo que está aportando acá el estado de Morelos. ¿Sí? En el caso de transporte, ha sido paulatino, fíjense, ha sido pequeño, pero también se ha incrementado ligeramente hacia 2010, 2009, ¿sí? Si se dan cuenta. Ok, ese es el total, probablemente es lo que aporta el transporte. Luego en el metano, de igual manera, fíjense, tiene esa constante, ¿sí? Esa tendencia. O sea que realmente sí tenemos que trabajar al respecto. Ok, ahora bien, aquí básicamente saco estos gases de efecto invernadero y entonces, si se dan cuenta, traigo esta tablita acá porque lo que me interesa acá es en qué rango o en qué longitudes de onda esto absorbe. Si se dan cuenta, los que más absorben son el CO2, el vapor de agua, el N2O y el metano. Por eso se consideran como los gases base para calcular, ¿sí? O sea, cuando se va a hacer gases de efecto invernadero que estén aportando al cambio climático, por eso se toman estos gases. Fuera de eso, tienen capacidades calóricas superiores a otros de los gases. Por eso es que nos hemos centrado prácticamente en todos los estudios a trabajar sobre estos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, permítanme. Ok, entonces ya ahí estuvimos hablando un poquito de la composición de la atmósfera, lo que era eso, cómo estaba constituida y de los gases de efecto invernadero. Pero resulta que es que las reacciones en la atmósfera y el cambio climático no solamente es por los gases. Entonces, no sé si por ahí alguien se acuerda del aerosol. ¿Qué es el aerosol atmosférico? Cuando hacíamos los experimentos ahí en la secundaria, que poníamos una botellita oscura y tiramos unas polvo o unas gotitas de agua y se veían el efecto Tyndall o el movimiento browniano, no sé, era una cajita como la de fotografía. Pero bueno, son partículas líquidas o sólidas que están suspendidas en un gas, en este caso es el aire. ¿Sí? Son los aerosoles, porque por ahí suele confundirse partículas con aerosoles, no necesariamente. ¿Sí? Entonces, dentro del aerosol atmosférico pueden ser, como les mencionaba, partículas sólidas o líquidas suspendidas en el gas, en este caso aire. Pueden ser primarias, como los GIN, o pueden ser secundarias, como sulfatos y nitratos, que ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces para que no se vayan a confundir, si hay diferencia entre lo que es una partícula per se y lo que es un aerosol, porque el aerosol es la mezcla de. ¿Sí? Ok, básicamente, o sea, tenemos dos fuentes, ya no me voy a meter muchos detalles, les comenté que eran primarios y secundarios. ¿Sí? Vamos a más bien a retomarlo acá. Las fuentes naturales, volcanes, de nuevo, de suspensión de polvo, básicamente carbonatos, silicatos, emisiones marinas, básicamente cloruro de sodio, ¿sí? Fuentes antropogénicas, que es la quema de biomasa y combustibles. Aquí, bueno, y aerosoles secundarios, que son sulfatos y nitratos. Acá en la quema de biomasa y combustibles, cuando hablamos de quema de biomasa, pues lógicamente la quema de basura, quema de residuos hospitalarios y quema de llantas. ¿Sí saben ustedes cuál es uno de los problemas graves de las sustancias, compuestos orgánicos persistentes que se van a la atmósfera cuando hay este tipo de quemas a cielo abierto? Dioxinas y furanos. Y las dioxinas y furanos están constituidas dentro del protocolo de Estocolmo como un compuesto orgánico persistente. Es algo preocupante porque prácticamente en todo el mundo se hace esto de una manera clandestina. Y ustedes ven, por ejemplo, hay municipios donde uno pasa y parece que fue una emisión volcánica y es que están quemando llantas en algún terreno baldío y se ve la nube negra, es una cosa impresionante. Pero la cantidad de dioxinas y furanas que son cancerígenas y persisten hasta 100 años en la atmósfera es una cosa bárbara. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar ahorita con esta institución. Entonces, vamos a hablar un poquito, voy a explicar de una manera sencilla para que lo entiendan. Los aerosoles atmosféricos, de hecho, en la cita que traigo, la de Heinz, aquí no se veía, el USA para que lo vean. Bueno, vamos a lo siguiente. Siguiendo la secuencia, antes de que nos fijemos en la gráfica, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nuestro coche emite el
motor está en marcha y está emitiendo gases. Bueno, también está emitiendo partículas, pero vamos a irnos en el caso de los gases, ¿sí? Emite los gases, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. ¿Saben a qué temperatura se les antoja más o menos? Como unos 700 del motor, 600 grados, ¿sí? Va por el escape del carro, ¿sí? Entonces sí tiene una cierta densidad de ese gas. Cuando choca, al salir aquí al medio ambiente, hay un choque térmico fuerte. Entonces, aquí se llama lo que es nucleación y tiene estos tamaños que va desde un poquitito, 0.01 micras hasta 0.1 micras. Entonces aquí es cuando está en el escape del carro, el motor, ahí casi saliendo. Va por el escape del carro y ya más o menos va como por acá, 0.1, y se le llama el modo o la moda de nucleación, ¿sí? Ya luego viene aquí a una moda que se llama Daikin, que viene de 0. Realmente es un intermedio entre esto, de hecho es 0.075 a 0.1. Es como un proceso de transición. Entonces a lo que voy es esto. Imagínense ustedes los gases que tienen un cierto tamaño y una cierta densidad. A medida que se van incorporando al ambiente por temperatura y la humedad y partículas per se que hay en el ambiente, ¿qué les pasa? Se empiezan a acumular, ¿sí? Entonces va captando del ambiente lo que tenga. Por eso es que al final que les voy a mostrar que una de las cuestiones que uno no se imagina, que en un aerosol atmosférico haya plomo, cromo, cadmio, mercurio, hidrocarburos aromáticos, es por todo esto, porque en ese proceso se van creciendo y van atrapando todo lo que hay en el medio, ¿sí? Entonces ahí hay un modo de acumulación y está entre 0.1 y una micra. De hecho, ahorita se están orientando la mayoría de estudios a trabajar esta fracción. Ahorita les digo por qué. Y ya luego viene lo que se llaman las gruesas, que no son tan gruesas, porque una partícula de una micra viene de una partícula de una micra. Yo no veo, ni a duras penas una de un metro, ¿sí? O sea, son demasiado pequeñas, solamente un microscopio electrónico lo podemos ver. Pero ya luego están aquí de 1 a 10 micras, y estas son las que estamos estudiando. Actualmente aquí en Morelos trabajamos con las de 2.5 micras. A ver si alguien recuerda por ahí por qué la mayoría de estudios se han enfocado a trabajar partículas de 1 a 10 micras. Ah, maestra. ¿Por qué? Ok. ¿Perdón? Sí, efectivamente, pero, ¿sabes? Como son de un tamaño tan pequeño, llegan hasta los alvéolos pulmonares. Y una vez en los alvéolos pulmonares, empiezan a intercambiar ADN, ¿sí? Como entra el torrente sanguíneo, entonces se incorporan. Entonces, efectivamente, son las que más impactan en salud, que muchos problemas de inflamación o cánceres, efectivamente, por ese tipo de partículas. Pero aguas, no es por la partícula per se, es por la composición de la partícula. Ahorita vamos a ver un poco de eso, ¿sí? Gracias. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Jorge. Ok, Jorge, porque ya para no preguntarte, más bien de una vez. Ok. Entonces, esta es simplemente la misma distribución de allá, pero básicamente cómo está constituida. Entonces, esta parte, la primera inicial, donde se emiten óxidos de azufre, de nitrógeno, ácido sulfídrico, luego, conforme van incorporando, se va bajando la temperatura, se van volviendo más grandes hasta llegar a estas gruesas. ¿Qué ven aquí de común en este rectángulo, en este triángulo, perdón? ¿Qué observan? Sedimentación y lavado por la atmósfera. Afortunadamente, cuando llueve, o sea, por el tamaño de las partículas, primero, si no hay lluvia, ellas caen por peso, por gravedad. Y cuando hay lluvia, pues no han ido al DF en estos días, se ve padrísimo, son los poquitos días que se ven todas las montañas. ¿Sí? Todas esas partículas, como les gusta el agua, ahorita vamos a ver, son partículas de sulfatos, de nitratos, cloruros, ya, el agua llega y las deposita porque son higroscópicas. ¿Sí? Ok. Estos son los ejemplos. No crean, miren, todo esto se va al pulmón, a los ojos. Por eso no es bueno que si por ahí se levantó un polvo y nosotros nos hacemos así, miren todas las formas que tiene. Este es el microscopio electrónico de barrido. Por ejemplo, esta es una de vidrio. ¿Dónde está? Esta la de yeso. ¿Dónde está la de cloruro de sodio? Es bien bonita esta. La magnetita, polen. Ay, faltan los coliformes, porque estas son inorgánicas. Pero también nosotros respiramos coliformes, salmonella, pseudomonas. Es un dato, no sé si alguien por ahí sepa. Por ahí en 2001, creo que en Ciudad de México, creo que diario había 100 toneladas de excremento canino. Híjole, imagínense, diario. Imagínense la cantidad de nosotros, por eso uno va allá y se enferma y viene con irritaciones en los ojos, no solamente por el ozono, sino por toda esta parte, este tipo de parte. Entonces, fíjense todos los daños que esto nos puede hacer una vez en el tracto respiratorio. Van lacerando, van ulcerando nuestro sistema respiratorio. Ok, no nos vamos a angustiar.
Ahora no faltará el que no respira mucho, no, ni modo. Nosotros tenemos esa capacidad, y los que son aquí biólogos o médicos, ya ven que tenemos capacidad de adaptación y evolución. Evolucionemos para mejor, ¿sí? Ok. Tengo aquí un caso de estudio de esta formación de aerosoles secundarios. Han escuchado, bueno, cuando vamos al mar, qué padre, ya vamos a entrar a vacaciones, los que tengan la posibilidad de estar ahí viendo las algas marinas cuando se mueren y el olor a azufre que se siente en algunas zonas, eso se llama dimetilsulfuro, DMS. Gracias a Dios existe el DMS, ¿sí? Porque el DMS históricamente es el que ha permitido formar las nubes, ¿sí? Ahorita vamos a ver que forma sulfatos y por eso es que precipita, ¿sí? Lo que se llaman núcleos de condensación. Entonces, el dimetilsulfuro, ¿sí?, está en la troposfera, donde nos interesa. Bueno, la superficie marina está de 80 a 110 partes por trillón, no me voy a meter en estas unidades, luego les explicaría. La troposfera, no mentiras, sí las tienen que, para que en el examen la respondan, no hay que aplicar un examen, pues ahí la investiguen. Luego la troposfera, no se asusten, La troposfera de 1.4 a 15 partes por trillón, esa es la concentración que efectivamente como que nos ayuda a formar esas nubes. Entonces fijémonos acá. Miren, aquí sin necesidad de ver todo este rollo. Bueno, lo que me interesa acá, el plancton emite dimetilsulfuro. Y el dimetilsulfuro, ahorita vamos a ver por procesos de reacciones, que ahorita cuando les muestre esa diapositiva de reacción no se vayan a asustar, sencillo realmente, pasa a sulfatos. ¿Qué le pasó a esto? Para que llegue a sulfatos, es lo que llamamos un proceso de oxidación, se oxidó en la atmósfera, ¿sí? Y entonces llega y forma unos núcleos. Con la humedad del aire forma las nubes. Entonces por eso es que ahí esa formación de nubes nos permite que haya lluvia. Qué padre que estas plantitas, pero ¿cuál es el problema? Que con la contaminación, muchas de ellas, este plancton pues ya en muchos lugares no existe. Bueno. A veces en los simposios, en los congresos, en cierto tipo de mesas de trabajo donde nos ponemos a discutir sobre la composición de las matrices ambientales, en este caso específico de aerosoles atmosféricos, a veces se nos hace ya común hablar de ciertos compuestos, ciertos contaminantes o ciertas reacciones, ¿sí? Pero ese aerosol atmosférico, eso es un mundo, eso es un universo bien complicado. Imagínense todas las emisiones que llegan gases, llegan partículas, hay radiación solar, hay velocidad de tiempo, velocidad de vientos, hay humedad relativa, hay temperatura, y si a una variable le movemos un cachito, se forman unas cosas, si le movemos otro cachito, se forman otras cosas. De hecho, actualmente, en Berkeley, en California, es donde más se trabaja. Los grupos de aerosoles atmosféricos son los que más hacen este tipo de simulaciones, tienen sus reactores, ¿sí?, donde ponen ciertas cantidades pero de 2 sustancias, de 3, para buscar mecanismos de reacción, y nosotros aquí tenemos 1000, 2000. Bueno, en este momento creo que me incluyo ahí porque he identificado algunas, se han identificado 3000 sustancias, 3000 compuestos más o menos en los aerosoles atmosféricos, y yo digo que faltan más de 10.000, ¿sí? Entonces, uno de los retos fuertes en los que trabajamos en esta área, y todos ustedes que estén trabajando en la evaluación de la calidad del aire en cuestiones ambientales, tienen que ver de que es que esto, miren, tiene cloruros, ahorita vamos a ver algunos detalles, tiene vapor de agua, tienen unos en fase sólida, otros en fase gas, otros en fase líquido, tienen calcio, tienen magnesio, tienen hierro. Entonces todo esto se forma ahora sí con ¿cómo es que le dicen a este licuado que tiene? No me acuerdo. Bueno, pero tiene 20.000 cosas, más los bichos, porque aquí no estamos hablando de los bichos, ¿sí? Solamente de compuestos orgánicos e inorgánicos, compuestos químicos. Entonces, todo esto lo va a regular algo que nosotros vamos a estar constantemente hablando de lo que es la fotoquímica, ¿sí? Porque la radiación solar básicamente es la que nos rige este tipo de reacciones. Entonces, antes de meterme a la parte de reacciones, vemos aquí básicamente estos procesos atmosféricos, que lo que me interesa acá es que ustedes recuerden a través de todo el seminario, es que hay unas emisiones básicamente óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, CO, CO2, partículas y compuestos orgánicos volátiles. Estos son prácticamente, a través de la interacción con la radiación solar,
Vamos entonces, y la humedad relativa, vamos a ver entonces que se forman contaminantes secundarios. Ahorita vamos a ver lluvia ácida, ácido sulfúrico, ácido nítrico y la lluvia. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que comúnmente llamamos nosotros los ciclos biogeoquímicos que habíamos para la secundaria, que el ciclo del agua, que el ciclo del azufre, que el ciclo del nitrógeno, que el ciclo del fósforo, que el ciclo del carbono. ¿Sí? A grosso modo, esto es lo que sucede. Estos son los procesos atmosféricos. Pero el detalle es que impactan la parte vegetal, la parte de suelo, la parte acuífera, a nosotros, las estructuras, porque lógicamente muchas de las ciudades con grandes niveles de lluvia ácida tienen corrosión en las estructuras metálicas, la pintura de los coches, las estructuras de cemento de los edificios se van afectando. Entonces es un ciclo que no termina. Ok, ahora bien, vamos a ver la parte que no se me vayan a asustar. Bueno, ¿cuántos hay que no hayan visto química hace rato? Bueno, no, miren, vamos a no se asusten, no se asusten. Les voy a explicar esto de una manera, yo sé que lo van a entender. Permítame, yo me sirvo un poquito de agua. Aquí yo coloco, no sé, esto es una sustancia A y una B y forman una C y una D, ¿sí? Entonces, aquí está la clave de todo lo que les voy a mostrar ahorita es que con variables como presión y temperatura, prácticamente, y la radiación solar que la tengo acá, pero presión y temperatura son las variables que rigen estos procesos atmosféricos, ¿sí? Bueno, y la otra clave es qué puede suceder con la radiación. Si se dan cuenta que tienen, esto llamémosle átomo, llamémosle molécula o llámenle A, como quieran. Esto aquí se llama un fotón, o sea, es una cantidad de energía, un paquetito de energía que les llega. Entonces me puede formar esta cosita que es un asterisco. Ese asterisco lo que quiere decir, no sé si por ahí recuerden que les decían disque radicales libres o átomos excitados, no sé qué. A lo que voy es, son átomos muy reactivos o moléculas muy reactivas. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita les voy a mostrar con algunos de ellos. Entonces tienen dos o tres compuestos, reaccionan, hay unas condiciones de presión, temperatura y radiación solar. Y eso es lo que rige todos estos procesos. Ok. Ahorita voy a tratar de explicarles de todo este relajo qué es lo que me interesa. Si se dan cuenta, la biosfera, de nuevo, la biosfera y la hidrosfera son las que están emitiendo una gran cantidad de estos compuestos. Volvemos sobre los mismos, CO2, agua, metano, ¿sí? Pero fíjense, aparecen aquí los de los más desagradables, que son estos radicales OH. Resulta que estos radicales OH, ¿sí? Que son de este tipo, como les digo yo aquí, son radicales muy reactivos. ¿Qué hacen? Aceleran procesos o permiten de que se formen otro tipo de compuestos, ¿sí? También que nos saquemos de la cabeza un poco la siguiente idea. Por lo general pensamos de que cuando hay una reacción se va a producir un compuesto más tóxico, no siempre, algunas veces menos tóxico. Por eso cuando vamos a hablar de remediación de matrices ambientales hay que evaluar, porque a veces no voy a quitarle los hidrocarburos aromáticos policíclicos al suelo o al agua. Oye, ¿ya evaluaste los productos que produjiste? No, descompuse los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero no sé, los que estoy formando si son peores. Sé que evaluar todo eso, no es hacerle pues por entrarle, por descomponer. Ok, entonces fíjense, lo que me interesa pues, son estos cuatro que les mencionaba. Aquí está, en esto, el dimetilsulfuro, que es el que les mencionaba, pasa, se forma SO2, luego el SO2 a ácido sulfúrico y regresa, ¿sí? Entonces fíjense cómo regula. Ahora, me voy a adelantar un poco porque estos de acá, para que me los entiendan, los voy a pasar aquí a la siguiente. Y miren, por ejemplo, ahorita cuando vimos la clasificación de la atmósfera, aparecía la termosfera, la estratosfera y la troposfera. Les decía yo que estas dos son las que más nos interesan, ¿sí? Entonces vamos a retomar básicamente en la estratosfera qué es lo que sucede con el ozono. Miren cómo se forma el ozono. Allá en la estratosfera tenemos oxígeno molecular. Recuerden que cuando tienen un solo átomo de oxígeno se llama oxígeno atómico. Tienen dos, oxígeno molecular, que es el oxígeno que respiramos, y este es el ozono, el O3, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en la estratosfera, bajo ciertas radiaciones entre 300 y 240 y 300 nanómetros, se forma, esos son radicales de oxígeno, no me interesa ahora, lo que me interesa es que ese oxígeno forma ozono, ¿sí? Ojalá esa reacción se mantuviera allá cíclica en la capa de ozono, ¿sí?
me voy acá, retomo el ozono. Entonces, hay una parte de formación de ozono que ya estaba, pero lo que me interesa es la pérdida, ¿sí? En la pérdida, lo que más le pega al ozono es el cloro y el bromo. Resulta que el cloro, como les mencionaba yo ahorita, está en los CFC y los HFC, ¿sí? Esos son los que liberan cloro y entonces me van a atacar al ozono, liberan de nuevo oxígeno, ¿sí? Ojalá se pudiera regenerar el ozono, que no suele suceder. Entonces el detalle aquí, la reacción neta es que tanto, porque aguas, el bromo también, ahí los que recuerdan algo de la tabla periódica, está en el mismo grupito, acuérdense que está arriba flúor, cloro, bromo, ¿sí? Está en ese mismo grupo 7, son muy reactivos. El bromo, ¿saben ustedes por ahí, los que han trabajado con sanitizar, hayan producido alguna vez un detergente sanitizante o algún sanitizante para limpiar, por ejemplo, verduras, vegetales? Se utiliza metilbromuro, ¿sí? Y entonces el bromuro es cancerígeno cuando lo consumimos, y cuando se va a la atmósfera también se come el ozono. Entonces el ozono lo atacan el cloro y el bromo, eso es lo que me interesa. ¿Quiénes destruyen? Pregunta de examen. ¿Quién destruye el ozono en la atmósfera? El cloro y el bromo. Ok, ¿sí vieron que no está tan complicado? Así es esto. Ok. Este que está aquí en el centro, ¿por qué lo traeríamos al centro? Porque es el que genera cásico. O sea, este ahora sí que es el intermediario. Llegan los óxidos de azufre, llegan los óxidos de nitrógeno, llega el CO y el OH. Órale, los pasa hasta allá. ¿Qué me interesa acá de los que hace aquí el OH? Lo que hace con el SO2 y con los NOx. ¿Qué hace con el NO2 o NOx? Ácido nítrico, porque comúnmente llamamos lluvia ácida. Entonces, permítame, creo que la tengo acá. Sí. Permítame y enseguida me regreso acá. Entonces, no lo tengo con el OH, acá es otro mecanismo, acá está. Sí, entonces, acá está. ¿Sí? Entonces, el NO2 en presencia de ese radical OH, ácido nítrico, de forma análoga, el mismo OH en presencia de óxidos de azufre, ácido sulfúrico. ¿Sí? Miren que todas esas reacciones, ¿por qué puse todo el mecanismo? Para que vean de que dice, no, es que el maestro no hace nada en la oficina. No, entonces esos mecanismos tenemos que hacer, los tenemos que evaluar. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan de esta práctica. SO2, OH, pasa por intermediarios. ¿Para dónde llega? A ácido sulfúrico. Desafortunadamente medir OH no es fácil, porque es una especie muy inestable, muy reactiva. Entonces la forma de medirla no es sencilla. Necesitamos métodos espectroscópicos muy avanzados. Vamos a ver si lo podemos hacer a mediano plazo. Se está desarrollando un equipo piloto aquí en la UAM, para que yo espero que por ahí en un año podamos medir radicales OH. Si medimos radicales OH con lo que medimos de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, nos va a poder estimar cuál es el porcentaje de transformación hacia ácido sulfúrico y ácido nítrico. Bueno, la lluvia ácida, ustedes la relacionan siempre, claro, es ácida. Y le dicen a uno siempre que ácido sulfúrico, o si habían escuchado que era por ácido sulfúrico y nítrico, pero también hay clorhídrico y también hay fluorhídrico en menores proporciones, pero también lo hay. ¿Sí? Entonces, de hecho, ahorita no les comenté, cuando vimos la parte del ozono, pues no es el eje de la plática, pero si piensan salir a correr, aquí antes de incorporarse a sus labores, o hay gente que acostumbra a correr a mediodía, más que todos los chavos que están acá en el campus, o los que trabajamos lo hacemos de pronto en la tarde. Entonces, hay reportes en a qué horas del día hay mayor concentración de ozono. Por lo general, casi todas las zonas urbanas, la mayor concentración de ozono, como es secundario, se forma una vez que reaccionaban los primarios, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, se presenta más o menos entre las 2 y las 4 de la tarde. Entonces, de 2 a 4 de la tarde no se les ocurra correr, porque entonces van a chorrear mucho ozono y se les va a inflamar, van a estar con menor capacidad respiratoria. ¿Sí? Ok, entonces, resumen. Bueno, permítanme, porque dijimos ácido sulfúrico, SO2, OH.
No es el único, pero es el que más predomina. NOx, radical, ácido nítrico. Bueno, monóxido de carbono, hidróxido, radical OH, CO2. ¿Sí? Eso es lo que me interesa, esas tres. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, sí, el CO2, de hecho, no está como uno de los contaminantes criterios, sino el monóxido de carbono. Sí, probablemente el que nos impacta como gas de efecto invernadero es el CO2. Ok, bueno. Esta es la misma que les comentaba yo, la misma ruptura del ozono, no me voy a meter acá. Ok. Vieron que esas diapositivas eran solamente de terror. Ahora bien, viene una parte bien súper importante, que es ya dentro de... Ahorita hablamos de sustancias inorgánicas que se forman. Es como les digo, hay un chorro de cosas en la atmósfera. Y esta es la parte orgánica, algo de lo que conocemos. ¿Sí? Entonces, ese es el típico caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Recuerdan eso de dónde viene? Los hidrocarburos aromáticos policíclicos. La gasolina, la combustión de diésel y de gasolina. ¿Sí? Aquí todo este rollo luego lo van a leer ahí en su presentación para que sepan cómo se producen, pero son procesos de pirólisis. ¿Sí? Está el carbón, la gasolina, entonces eso a 500-800 grados empieza a polimerizarse hasta llegar a los hidrocarburos, por eso se llaman hidrocarburos aromáticos, porque tienen bencenos policíclicos, son varios. ¿Sí? Este es un caso de benzodapireno, considerado uno de los más cancerígenos. ¿Sí? De hecho, por ahí hicimos un trabajo recientemente aquí en Morelos, determinamos 16 hidrocarburos aromáticos policíclicos, estamos trabajando en ello para publicar. Ok, entonces básicamente estos hidrocarburos aromáticos policíclicos están en todas partes. Les digo, cuando uno vaya a la gasolinera, desde ahí ya empieza uno a respirar un poco de esto. No todos son tan cancerígenos. Este es el caso, este es el caso típico de los cancerígenos del benzodapireno. Ok. Pero en las atmósferas urbanas se han determinado casi todos estos y otros más. Dentro de estos, a veces no nos interesa medirlos todos. En principio sí, cuando conocemos mucho el comportamiento. Pero, a ver si alcanzo a ver yo de acá, ¿dónde ven el benzo? Benzo-KH hiperileno, el benzodapireno y el indeno 1,2,3,3-CD-pireno. Estos son considerados indicadores de combustión de gasolina. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio, nos vamos aquí al centro de la ciudad, nos vamos a Cuautla, nos vamos a Metepec, medimos estos compuestos. Entonces, podemos nosotros estimar cuál es la principal fuente de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la región. ¿Sí? Pero también nosotros podemos ver si algunos de ellos son emitidos ahí o son formados. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿muy denso? Están bonitos los dibujos. No. Hidrocarburos aromáticos policíclicos y ya. Solamente ubiquen. Eso también, por favor, lo consultan, porque posiblemente cuáles son los que se consideran indicadores de combustión de gasolina. Ya les dije como 3, pero no son. ¿Sí? Y por favor, también una pregunta, porque no alcancé aquí a meter en la presentación. ¿Cómo se calculan? ¿Sí? ¿O cuáles son las relaciones de diagnóstico que se utilizan para buscar posibles fuentes? ¿Cómo se calculan las relaciones de diagnóstico para calcular posibles fuentes de hidrocarburos aromáticos policíclicos? Importantísimo. ¿Sí? Es sencillo. Y si tienen dudas, ahí dejen mi correo para que... Ok. ¿Cómo se calculan las relaciones de diagnóstico? Porque no alcanzaríamos ahora. Ok. Ahora bien, para calcular las posibles fuentes de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Caray, no, más bien yo les escribo. Me escriben. Para que no se me... Ok. Miren, ahorita les hablé de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ojalá que se quedaran quietecitos y no llegaran a otros vecinos como los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno participan en todo. Entonces, los óxidos de nitrógeno, ¿qué hacen? A partir del pireno, ¿sí? Que es un hidrocarburo aromático policíclico en forma gaseosa, ¿sí? Llegan, por ejemplo aquí el nitrato,
que viene del óxido del NOx, se oxidó, formó nitrato, y en la noche forma 2-nitropireno, cancerígeno. Pero en el día los OH vuelven y se meten, porque es que están metidos en todo. Más dióxido de nitrógeno, radiación solar, 2-nitropireno. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de estudios, tenemos que evaluar de dónde se originó, ojalá pudiéramos medir los OH, y luego al final medimos el 2-nitropireno, ¿sí? Para ver la tasa de reacción. Y es bien importante cuando se hacen estudios de epidemiología, o sea, ver por qué la gente está estornudando, por qué la gente se está muriendo de cáncer, ¿sí? Por eso, cuando hacemos ese tipo de trabajo, nosotros siempre decimos, bueno, no es medir por medir, sino dar elementos, ¿sí? Para que epidemiólogos y los tomadores de decisiones digan, no, ¿sabes qué? Estamos con una concentración altísima de 2-nitropireno, 2-nitrofurantoína, porque ya lo midieron acá en el grupo de investigación de la UAE en el estado de Morelos, y eso es lo que nos va a permitir tomar medidas de mitigación, ¿sí? Ok, bueno. Hasta acá está bien. ¿Entendieron? La formación de los nitro-HAP. No es el objeto del seminario, pero estos son 100 veces más mutagénicos que los HAP. O sea, estos son 100 veces más mutagénicos que estos. Entonces, mejor que estos se queden quietecitos, ¿sí? Entonces, aguas. 100 veces más mutagénicos. A ver, ok. Afortunadamente, no todo lo que respiramos o no todo lo que está en la atmósfera o que está en el ambiente es malo. Afortunadamente, recuerdan ustedes por allá cuando hacíamos las curvitas de titulación, las neutralizaciones, sí, ácido base, que cambiaba ahí con la fenolftaleína, colorcito a rosita, pero no remolacha, ¿verdad? Perdón, la camisa del compañero, que a veces la dejábamos pasar una gotita más, ya se volvía este color y ya te habías pasado el punto de equivalencia. Los que pudieron hacer una práctica de esas en la secundaria. Entonces, hay una cuestión que se da en las atmósferas urbanas. Primero, puede haber, ya comentábamos que hay diferentes fuentes de emisión. Se emiten compuestos orgánicos, como el anterior, y las primeras compuestos inorgánicos. Ahorita me voy a centrar en los inorgánicos. Y entonces, se emiten óxidos de azufre, estos realmente ya son oxidados, se emiten óxidos de sulfatos, pero no óxidos de azufre que llegan a sulfatos, se emiten cloruros mediante diversos procesos, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Alguno que recuerde de química? Unos por qué negativos y estos de acá abajito, ¿por qué los puse positivos? No para que se distinguieran, o sea, tienen una razón. La misma proporción, se hace una línea recta. O sea, cuando se neutraliza totalmente, entonces reacciona, esto se llama el amonio, sulfato, y forma una sal. Esta sal que se llama sulfato de amonio. ¿Sí? ¿Recuerdan por allá cuando vimos ese ejemplito de las ejemplos de partículas? Esta también tiene unas características bien importantes, y resulta que cuando en el aerosol, en el aire, vamos a decirlo así, hay partículas de sulfato de amonio, permite reflejar mucho la radiación solar. Entonces, dependiendo de la forma o de la sustancia que se forme aquí, también dependerá de que se refleje el sol de una mayor o de menor cantidad. Entonces, si fuera una relación, ahorita se ve sencillo, o sea, una relación 1 a 1, esto quedaría totalmente neutro, y órale, muy padre que el aerosol tuviera ese comportamiento, porque como vamos a ver ahorita, si el aerosol o las partículas son ácidas o básicas, pudieran inducir ciertas reacciones a nivel orgánico. Entonces vamos a ver enseguida. Pero este es otro caso, de la misma reacción con amonio y sulfatos. Fíjense, hay exceso. Antes de que me regreso, no lo coloqué acá, ok. Si se dan cuenta, ahorita no me voy a poner a explicarles lo que es la ecuación de la línea recta, ¿sí? Aquí, pero aquí la tengo y voy a tratar de explicar. Esta es la pendiente. Fíjense este baloncito. Recuerden que la ecuación de una línea recta que decía y igual a mx más b, m es la pendiente y b es el origen ordenado, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es que ustedes vean que este valor, cuando es menor a 1, hay un exceso de sulfatos. No se ve acá, bueno, entonces aquí no lo alcanzarán en la presentación, sino a ver en la presentación a pasar. Entonces se forma el mismo sulfato de amonio, pero queda exceso de sulfatos. Se me olvidaba decirles, y anótenlo por favor. Los aniones tienen características ácidas.
los aniones, los tres primeros que vimos eran sulfatos, cloruros y nitratos. Los aniones tienen características ácidas, los cationes características básicas, por eso es que permite neutralizar, ¿sí? Entonces acá, en este esquema, cuando vemos que está pendiente, no me voy a meter, ya luego si tienen dudas cómo se calcula una pendiente, entonces ahí sí les explico por qué queda ácido. Recuerden que la pendiente es delta Y sobre delta X, ya bueno, ya el que tenga alguna duda me puede escribir con toda confianza. Ok, entonces ahorita créanme que es ácido. Ok, bueno, el otro ejemplo, la pendiente es mayor a 1, o sea, abunda, hay exceso de amonio. Entonces en el anterior ¿qué? ¿Es un aerosol ácido o básico? Ácido, porque hay exceso de sulfatos. En esta, la pendiente es mayor a 1, hay exceso de amonio, entonces es básico. Bueno, ahora me preguntan, ¿eso para qué se mide? ¿O eso por qué es importante? Un metal como el vanadio, que viene de resuspensión geológica, o también lo encontramos que es de emisión antropogénica, viene de las aleaciones de los motores, ¿sí? El vanadio, en medio ácido, es metabolizado por algunas células en el sistema respiratorio, ¿sí? Provoca exceso oxidativo, provoca deterioro en las células y por ende puede ser cancerígeno, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que lo que nosotros respiremos, si es ácido puede tener una repercusión, si es neutro casi nunca, y básico puede acelerar otro tipo, por ejemplo, formar complejos con aluminio, ¿sí? Entonces, nada raro, alguien se extrañará cómo que nosotros tenemos complejos de aluminio en el sistema respiratorio. Dependiendo de las partículas, si son ácidas o básicas, se pueden presentar este tipo de especies. Ok. Basado. Creo que voy bien rápido, o no me están entendiendo del todo. ¿Está muy denso? No. No debieron haber ido a la disco anoche. La debieron haber dejado para hoy para que la mañana puedan descansar. Ok, no. ¿Sí están entendiendo esto? Bueno. Sale. Ya ven que ahorita, ¿qué hicimos? Agarramos solamente un anión y un cation. ¿Por qué tomaría yo eso? No porque se me antojo, sino que son los más abundantes, ¿sí? De hecho, también tenemos un trabajo en revisión también de aquí de modelos, ya esto también lo van a ver publicado. Bueno, son los más abundantes, no solamente en modelos, sino en casi todas las atmósferas urbanas, porque son producto de todas las actividades antropogénicas normales que se hacen en las ciudades común y corriente. ¿Ok? Bueno, pero resulta que cuando nosotros ya vamos a establecer algo más detallado, allá yo les puse un ejemplo de 3 aniones y 3 cationes: nitratos, sulfatos, cloruros, calcio, amonio y magnesio. Entonces, lo ideal es sumar todos los aniones y sumar todos los cationes, ¿sí? Entonces, lo que comúnmente llamamos un balance de iones, ¿sí? Entonces, nos refleja más cuál es el comportamiento para ahora sí poder estimar si es ácido o es básico, ¿sí? El primero nos puede dar como una idea, ¿sí? Porque son los más abundantes. Ahora bien, ¿y quién me dice por qué no metí aquí litio, hierro, aluminio? Pues ojalá pudiéramos meter todos, pero estos son los más abundantes. Calcio y magnesio son quizás de los cationes más abundantes en todos los aerosoles atmosféricos, ¿sí? Son los más abundantes. Siempre cuando nosotros damos una conclusión acerca de esto, decimos, estimamos con estos aniones y estos cationes. Esta es la tendencia, más no es absoluto. Y consideramos que se deben haber considerado todos, vale la redundancia, se deben haber tenido en cuenta todos, pero no es tan fácil. Pero nos vamos siempre por los que más proporcionan, más abundancia presentan, ¿sí? Ok. Entonces, de la misma manera, se vuelve y se hace, pero ya aquí tengo toda la suma de aniones, todos los ácidos, aquí toda la suma de cationes, todos los básicos, y entonces ya puedo estimarlo, y ya puedo decir si es neutro, si es ácido o si es básico. Realmente para eso es que hacemos una gran cantidad de mediciones. No sé si nos han visto ahí con los equipos aquí en la ciudad, pero si cargamos ahí los equipos para monitorar aerosoles atmosféricos. Hasta el momento solamente hemos evaluado material particulado. Tenemos que evaluar también la parte de gases para poder ver todas esas tasas de reacciones que les mencionaba ahorita, cómo suceden. Ese es el segundo paso, ¿sí?
Es importante cuando se hace todo este tipo de eso, porque no es solamente llegar hasta la medición, la parte química. De hecho, nosotros en nuestro grupo tenemos que incorporar algo que se llama la parte de bioensayos, ¿sí? Con los chavos que trabajan la parte de biología, porque nosotros con todas estas partículas atmosféricas o aerosoles atmosféricos, después de que hacemos toda la caracterización, ya luego hacemos ensayos biológicos para ver si expresan algún grado de mutagenicidad, ¿sí? En un trabajo que hicimos en 2009 en Ciudad de México, ya se tomó para la norma oficial mexicana, evaluamos contenidos de HAPs y nitro-HAPs, esos que les mencionaba, en Ciudad Universitaria. Este trabajo fue tenido en cuenta para establecer la nueva legislación, la nueva norma oficial, creo que la SSA 125, los que estén relacionados con eso. Entonces ahí es donde impacta este tipo de trabajos. Nosotros indudablemente no tomamos decisiones para nada, o sea, cuando nos metemos en este cuento es aportar un cachito, y yo creo que a muchos de ustedes les va a tocar o les toca estar en ese intermedio, o les toca participar. Ok, ya por último, para que no se me vayan a dormir, algunos impactos ambientales, creo que esto los van a estar viendo, y yo creo que ya los vieron algunos, generados por la contaminación atmosférica. Ya les habíamos hablado del impacto en la capa de ozono, pero aquí lo que me interesa es ver estas últimas dos gráficas. Estos son todos los compuestos que interactúan ya con flúor y bromo, pero miren cómo ha sido, este está estimado, bueno, este valor es hasta 2008, miren cómo venía bajando el contenido de ozono y miren cómo iba incrementando el agujero. ¿Sí? Esto fue, de hecho es un dato de 94, pero bueno, esto no ha cambiado mayormente. Entonces, ojalá que esto se pudiera mantener al menos. Regresar es imposible, la vida no para, los procesos no paran, pero que podamos mitigar un poco, ¿sí? Ese es uno de los retos grandes de todos los que estamos metidos en esta parte. Aquí no se alcanza a ver, pero bueno, esto es en la Antártida. Este es a ver si tengo aquí el nombre del Monte Erebus, ¿sí? En la Antártida, emite 1000 toneladas de cloro diarias a la atmósfera. Entonces, no solamente porque siempre decimos, no, lo que pasa es que son emisiones antropogénicas. Este también es una emisión natural, siempre ha existido. Lo que pasa es que nosotros ahorita estamos acelerando de una manera exponencial, ¿sí? El smog fotoquímico, ¿sí recuerdan qué era eso? Que hay mucho smog. ¿Qué es eso? La nata. En Cuernavaca también vemos la nata, porque siempre dicen que es Ciudad de México. Aquí también en la mañana a las 8 vemos la natita. Y de aquí de Cebu se ve padre. Ven ustedes las dos capas, ven 3 capas realmente. Ven la que está casi a nivel del suelo, ven la que está como a 300 metros, 250, y luego ven. Ya luego, conforme va aumentando la temperatura en el día, es otra cuestión, se llama la inversión térmica, o capa mezcla, que normalmente ahorita en eso, empieza a desplazarse, pero no es que se haya ido. Bueno, subí un ratito y en la tarde vuelve y baja, ¿sí? Entonces, ese smog fotoquímico se da en la mañana, básicamente, como se emite tantos óxidos de nitrógeno y de azufre provenientes de la combustión de los coches, de la gasolina. Entonces, está ahí el OH, que nunca se va a desaparecer, y también los óxidos de nitrógeno con compuestos orgánicos, que son los que hacen la gasolina, y forman ozono, y el smog, cuando se forma ese ácido nítrico y ese ácido clorhídrico, es lo que se pone así grisecito, y en algunas atmósferas que están muy cargadas de ácido nítrico, medio amarilloso. Si tuviéramos una cámara de alta resolución, podríamos ver que es medio amarilloso. El ácido nítrico, si recuerdan, es amarillo, ¿sí? Entonces, fíjense, son ese tipo de impactos. La lluvia ácida, sí, lo traje así porque no sé esquematización, pero nos has enseñado la lluvia ácida, pero realmente la repercusión que tiene a nivel de la parte biológica como nosotros, ¿sí? Y cómo acelera una lluvia ácida, cómo puede generar, ¿sí? Acelerar más bien algunas reacciones, ¿sí? Entonces, es otra cuestión, no sé, aquí creo que no lo hemos medido en Cuernavaca, pero valdría la pena. Ok. Y por último, si bien no es bueno, tiene que ver mucho todas las reacciones químicas, lo que sucede va a depender mucho de si hay inversión térmica o no. ¿Sí recuerdan qué es la inversión térmica? Bueno, es muy sencillo, siempre nos hablan ahí de inversión térmica. Resulta que aquí la superficie terrestre a determinadas horas del día tiene temperatura promedio, supongamos 20 grados. Entonces, en la atmósfera, como está estratificada, se quedó una capita fría, pero recuerden que ¿qué pasaba con la temperatura en la atmósfera? ¿Cómo iba cambiando? Conforme íbamos subiendo hasta los 15 kilómetros, bajando la temperatura.
Entonces ahí lo que hace es que se forma esta capita de aire frío. Y ese aire frío, arriba hay uno más frío, pero se forma ahí cuando hacemos un sándwich. ¿Sí? Y entonces los contaminantes que se están emitiendo desde la mañana se empiezan a quedar, rebotan. Como esto no nos deja pasar, rebotan, suben, vuelven y bajan. Y entonces, cuando empieza a subir la temperatura a través del día, 12:30, 1 de la tarde, ya no vemos esto. Entonces se llama que se rompió la inversión térmica. En otros libros, autores lo van a encontrar ustedes como la capa de mezcla. Aquí en esta capa, en esta parte externa se están mezclando los contaminantes. Se van a encontrar como capa de mezcla. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Dependiendo de las temperaturas y la latitud y la altitud de las zonas, vamos a tener capas de mezcla diferentes. Entonces nosotros podemos ahí determinar dónde ponemos nuestros equipos de muestreo. Entonces es bien importante esto. Ok, creo que por mi parte es todo. Tiempo récord porque pensé que me iban a preguntar, pero bueno. De todas formas, espero que los que ya habían visto algo de esta parte les hayan podido reforzar o se les volvió monótono y dicen, no, lo mismo que me dijeron en la prepa, no creo. Y los que no estén muy familiarizados con esto, no tengan la menor duda y con toda la confianza de escribirme. A ver si lo escribí bien. Sí, escribirme al correo por si tienen dudas, les pueda orientar. Ahí les va a quedar el material de estudio. Esto simplemente fue un cachito. Los que realmente estén interesados, estén más metidos en esto, ahí estamos con las puertas abiertas para apoyarnos. Por mi parte, es todo. Sí, perdón. Bueno, es muy interesante la información que nos acaba de decir el doctor. Prácticamente es el fundamento químico, ¿no? de todos los procesos que vamos a estar viendo a lo largo de este diplomado. Hay una cosa que muchas veces como que queda confuso, doctor, y hubo varios que nos fuiste señalado a lo largo de tu plática y espero que lo hayan tratado para que les genere la duda, pero con este último punto que comentabas acerca de la acidificación atmosférica, normalmente se considera que solo es lluvia ácida. Entonces, la acidificación de toda la atmósfera de las capas bajas es un proceso continuo. Ya nos lo explicabas de manera química, su origen y su dinámica. ¿Podrías comentarnos acerca de estas deposiciones de material ácido, más allá de la lluvia ácida, porque como que todos nos quedamos solo que con lluvia ácida? Sí, efectivamente, gracias, maestro. Sí, efectivamente, siempre nos quedamos con uno de los impactos que más dan las nuestras urbanas es la lluvia ácida. Sí, pero cabe destacar, como decía el maestro, no siempre cuando se mide lluvia ácida nos vamos a encontrar con que es ácida. ¿Y cómo se mide la lluvia ácida? Es un poquito más grande. De hecho, aquí en el Centro de Investigaciones Químicas tenemos el colectorcito. Se coloca, hay una tubería específica. Esto tiene un área específica del recipiente y se toma la lluvia ácida. Entonces ya luego se hacen dos mediciones, se mide pH y se mide la concentración de sulfatos, de cloruros, de nitratos, todas estas especies. Entonces, si bien es un impacto, la lluvia ácida no siempre se da. ¿Por qué no siempre se da? Porque entonces va a haber momentos en los que hay un exceso de cationes, amonio, calcio, magnesio, que van a neutralizar esa cantidad de aniones. Entonces, por ahí nos vamos a encontrar lluvia básica. Podría ser en algún momento. ¿Sí? No es común. ¿Por qué? Porque casi siempre el exceso es de óxidos de azufre y de nitrógeno. Pero es que se ha generalizado mucho que sea lluvia ácida. Pero hay regiones en la República, por ejemplo, medimos en Saltillo y tenía características básicas durante un buen periodo de tiempo. Entonces, esto va a depender mucho de la cantidad de emisiones que haya de óxidos de azufre y de nitrógeno. Entonces, ahí es donde está esa compensación. Adicional a eso,
tendrá que ver mucho también cómo, a pesar de que haya mucha emisión de óxido de azufre o de nitrógeno, también va a tener que ver mucho con la dinámica de reacciones a lo que oye, qué tan reactiva es la atmósfera. Entonces, si la atmósfera presenta poca radiación, poca fotoquímica, entonces lo más seguro es que no lleguemos a hacer sulfatos y nitratos y la lluvia ácida se detenga un poco. Solamente se espesaría hasta un poco después, a pesar de que tengamos muchos óxidos de azufre y nitrógeno. No solamente ellos van a determinar hasta dónde llega el ácido, ¿sí? Va a depender también de cómo sea la dinámica, la concentración de óxidos de los radicales hidroxilo, y la radiación solar. Pero efectivamente siempre hablamos de lluvia ácida, pero no siempre va a ser ácida, podría ser neutra o básica. Y nada más para complementar, quedándonos en lo básico de la química, uno siempre dice, bueno, 7 neutro y la escala, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué rango de valor se considera ya como? Ok. De hecho, permíteme. Gracias por recordarme eso, que pensé que de pronto todos se acordaban de la escala. Ok, perdón. En este neutro, decía el maestro, recuerden que la escala de pH está entre 0 y 14. ¿Sí? Soluciones acuosas, porque se pueden encontrar pH de 18 y 19, pero soluciones con disolventes orgánicos. En las soluciones acuosas estamos hablando de un valor de 0 a 14. Y recuerden que 7 es neutro, y de 7 hacia arriba es ácido, y de 7 hacia abajo es básico. Y tampoco no puede ser uno tan estricto cuando hablamos de ácido. De 7, pues en 6.57 ácido, no, es ligeramente. Realmente hablamos de ácido pH cercanos a 3. ¿Sí? Y hablamos de básico pH cercanos a 11 hacia arriba. ¿Sí? Pero efectivamente en ese rango de pH, pues esto sería lo ideal, pH neutro 7, y bueno, ya cuando hablamos de ácido está menor a 7, cuando hablamos de básico mayor a 7. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Sí, por favor. Habla principalmente supongo que hay una mayor concentración de origen antropogénico de estas especies químicas, ¿no? Derivados del nitrógeno y del ácido. Pero, ¿qué pasa con el dióxido de carbono, independientemente de su formación atmosférica, ya sea a través del monóxido o liberación directa de dióxido de carbono? Este también llega a transformarse con el OH para formar un ácido. CO2. Sí, puede formar CO2 y posteriormente ácido carbónico. Hay algo, por ejemplo, cuando hablamos, y no sé si por ahí vaya tu pregunta, y si no, pues complementamos. También tomamos la lluvia ácida muy enfocados a lo que es ácido sulfúrico, nítrico y clorhídrico, pero también se forman muchos ácidos orgánicos, ácido carbónico, ácido ftálico, muchos ácidos carboxílicos que llamamos, pero son ácidos débiles, entonces que no impactan tanto en el pH, en ese rango que hablamos. ¿Sí? Realmente los ácidos fuertes son los que tienen un rango de pH mucho más ácido, ¿sí? Y los más abundantes además. ¿Sí? Entonces, en el caso por ejemplo del CO, una parte se transforma en CO2 y una parte mínima llega hasta el ácido carbónico. ¿Sí? Los otros son mucho más reactivos y forman concentraciones más altas de ácido sulfúrico y nítrico. Pero es muy importante eso porque también tenemos ácidos orgánicos mucho. No sé si... Ok, de todas formas es una cosa muy compleja entender la atmósfera. Es mucho más compleja que entender las reacciones en el agua. El suelo también es bien denso, porque en el suelo hay muchos mecanismos, como hay microorganismos, los microorganismos retardan, aceleran muchos procesos también de reacciones. Entonces, pero en el aire es complejísimo la variedad, porque también cuando varían la temperatura, la humedad, la presión, así que los mecanismos vayan a un lado a otro. Y es como los retos que tenemos los que estamos en esto, poder determinar de la mejor manera, porque aquí no les hablo de cómo se determina, pero la determinación es todo un rollo, porque no es sencillo. Puede decirnos muchas mentiras y hay que ser muy cauto con las metodologías, en las técnicas y cómo se valida todo. ¿Sí? Sí, maestro. Una última. Hace algún tiempo en un foro en el que estuvimos presentes, se preguntaba a colación del monitoreo de la calidad del aire. Nosotros sabemos que en diferentes ciudades del país existen redes de monitoreo. Ahora prácticamente todas son automáticas. Anteriormente eran manuales o semiautomáticas, ¿no? Por ahí todavía quedan algunos equipos
semi-abandonados de esas redes anteriores. Y la pregunta era, y quiero retomarla para que los asistentes también tengan una idea, porque nos ha estado comentando acerca de parte del trabajo que se está realizando dentro del grupo en la universidad, y de pronto es común escuchar que están emitiendo la información que la red de monitoreo, por ejemplo, de la Ciudad de México, que es una red muy robusta, está emitiendo sus reportes y dicen, la concentración de ozono es de tanto, ¿no? Y se está cuidando que no esté fuera de norma, ¿no? Que no rebase el límite máximo permisible. Pero nosotros en la universidad y en este grupo de trabajo lo hacemos de una manera diferente, y la pregunta era, ¿qué es más confiable? ¿Una red de monitoreo automático que está emitiendo sus datos, sus estimaciones, o la información que se emite, por ejemplo, de un grupo de investigación? Sí, hasta ahí, bueno, son dos cosas, maestro. Bueno, vamos a empezar. Primero comentaba usted de que ya hay ciudades que tienen realmente una red de monitoreo automático. A veces pensamos que lo automático es lo mejor. Primero, vamos a partir. ¿Qué se considera una red de monitoreo? Una red de monitoreo es aquella que es lo suficientemente representativa para una zona específica. ¿Sí? Supongamos que tenemos un cuadrado con este suelo parado. Entonces hay ciertos esquemas y ciertas estrategias, considerando la metodología, climatología, emisiones, para determinar la red de monitoreo, para ubicar bien los sitios que van a colectar la información. Entonces, primero, la cobertura. Entonces, la operación. Primero que sí tengamos toda la cobertura. La segunda, la operación. Si la red está calibrada, está funcionando de manera continua y está validada y está totalmente, los datos son confiables, entonces la información que nos está arrojando es muy buena por los... Bueno, porque no lo puedo todavía decir que es mejor que la que hacemos nosotros. Entonces, supongamos, ¿cuál es el fin? Porque también algo que quiero aclarar, la red de monitoreo lo que mide es contaminantes criterio, que es otra cosa. Contaminantes criterio mide monóxido de carbono, mide óxidos de azufre, mide óxidos de nitrógeno, mide partículas, y me falta uno, y ozono, el secundario, que son los que estábamos mencionando allí. Bueno, resulta que cuando se habla de estándares de calidad del aire, hay una norma oficial mexicana y establece los valores límites por horas y por día y por año que deben tener estos valores. Entonces, lo único que mide la red de monitoreo son esos 5 contaminantes. ¿Por qué? Porque monóxido, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno detonan todo ese tipo de reacciones que les comentaba, primarios. Y el ozono es producto de todas las emisiones que hubo durante el día o durante un periodo. ¿Sí? Ahora bien, esa información es súper relevante porque es la que permite determinar si hay horas de contingencia donde estamos expuestos. ¿Por qué? A lo que voy es, si hay muchos óxidos de nitrógeno, muchos óxidos de azufre y muchos ozono, es porque efectivamente se van a generalizar, se van a proyectar más reacciones de las que estábamos viendo. Entonces, ¿por qué? Porque ahora sí que es el reactivo que luego nos va a producir los productos que estábamos yo mencionando acá. Ahora bien, retomo la segunda parte de la pregunta. Si esa información, ¿qué es mejor lo que hacemos? Lo que pasa es que nosotros no medimos esos contaminantes criterio. Nosotros medimos lo que se produce a partir de esos contaminantes criterio. Entonces, esta información va de la mano, pero ahí les va. Nosotros medimos sulfatos, medimos nitratos, medimos amonio, medimos calcio, medimos magnesio. Y a la hora de interpretar toda esa información, nos basamos en los datos de la red de monitoreo. Si la red de monitoreo es incompleta y no está con la información adecuada, nosotros podemos sesgar y hacer cálculos errados sobre esa información inicial. Entonces, todos dos son importantísimos, son relevantes. Nosotros nos basamos en esa información es que la necesitamos a fuerza. Por ejemplo, en las redes de monitoreo atmosférico se mide velocidad y dirección de viento. ¿Qué tal que esos datos no estén bien? Porque la red de monitoreo automático no los capturó de la mejor manera, y yo no tenga el cuidado de validar esa información,
y hago los cálculos de cómo se dispersan los contaminantes en Morelos, si esos datos están malos, estoy diciendo mentiras. ¿Sí? Entonces todos los tienen mucha importancia. En la red de monitoreo mide contaminantes criterio y nosotros medimos lo que se produce. ¿Sí? Otra cosa, la red de monitoreo no miden hidrocarburos aromáticos policíclicos, no miden nitros, todo eso, esto es la parte fuerte de nosotros, la parte de caracterización. Por ejemplo, la red de monitoreo pues no tiene la infraestructura ni tampoco, o sea, no tendría caso de medir sulfatos, nitratos, cloros, toda la composición inorgánica, metales que tampoco mencioné acá que lo hacemos. Ellos no lo miden, pero nosotros lo hacemos, pero necesitamos, eso sí, una buena información de la red de monitoreo pues, para que nosotros podamos sacar conclusiones certeras. Vamos de la mano, esa es la idea más. Sí. Mira, por favor. Gracias. ¿Por qué todas estas investigaciones que hacen, que realizan, los resultados están dirigidos también al impacto que deben de tener las políticas públicas, sobre todo en la cuestión de la emisión de contaminantes en la industria y en las unidades vehiculares que usted mencionaba? Teniendo como ejemplo esta ciudad o cualquier otra, ¿por qué se vuelve complejo el tener estos resultados y que sí se traduzcan en políticas que sean efectivas y que finalmente lleven al bienestar de la salud de las personas? ¿Qué elementos son? Gracias. Sí, me tengo una pregunta bien. Sí, mira, sin el afán de, y esa es una inquietud, no solamente la tienes, la tenemos todos, y más los que estamos metidos en esta área de determinar qué es lo que hay y qué es lo que está haciendo. Fíjate, y retomo antes de dar respuesta a eso, hace unos años estaba trabajando yo en otro estado, no voy a decir cuál, y lo primero cuando yo llegué a un centro de investigación que me dijeron, oye, mira, lo que tú haces está padrísimo y tú puedes decir que la industria tal contamina con esto, que los carros chocolate con esto y que hay. No vas a decir nada. Entonces, yo llegué, bueno, me contrataron para desarrollar una línea de calidad del aire y dije, bueno, esto algún día va a tener efecto. Entonces nos pusimos a generar todo esto, a medir, esperando el momento político. Y te lo comento porque muchas de las empresas que estaban contaminando no tenían planes de contingencia, no tenían un sistema, no habían hecho reingeniería, sus procesos estaban un poco obsoletos, pero eran los que más lana metían. Entonces, como en intermedio estaba, digo yo, el político o burócrata, no sé. Entonces, ¿cómo lo voy a atacar si es el que, así lo interpreto yo? Entonces, o mucha gente dice, la industria metalmecánica o la industria automotriz está generando un chorro de zinc, de aluminio, no estoy diciendo, o sea, un ejemplo. Si yo llego y digo que son los que más contaminan, pues salen las ensambladoras. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas de fondo. Bueno, pero la otra, yo digo que a veces, tristemente, muchas de las personas que están en la posición de tomar decisiones no conocen de este tipo de situaciones, no saben de los impactos y quizás se preocupan en mitigar otro tipo de cosas. A lo que voy es, yo estoy de acuerdo que se tienen que desarrollar muchas tecnologías, optimizar procesos, pero esta parte de ver qué es lo que hay, mucha gente no le hace caso. Para mí a veces es un poco molesto y porque lo digo, apenas de varios trabajos que hemos desarrollado, apenas uno lo han tenido en cuenta para establecer una nueva norma, unos nuevos valores, un trabajito de varios que hemos hecho, pero digo que no nos podemos cruzar y tenemos que ir mostrándoles elementos científicos y ellos, algunos van a entrar en esta onda. Yo espero que la nueva generación de políticos y tomadores de decisiones conozcan más de ambiental y sepan cómo repercute esto. Porque todo el mundo, ¿por qué aguas? No voy a ofender aquí a nadie si alguien es de Greenpeace, pero toda la gente cree que cuando uno se ambienta cree que es de Greenpeace. No, uno está en otra tónica, de dar elementos de estos y a ver, ellos toman decisiones, pero a veces se les sale uno de las manos. Yo pienso que es una cuestión más de conciencia, ¿sí? Porque si yo no conozco mucho del tema, pues pues el cambio climático, pues sí. Por ejemplo, yo ahorita les decía, lo de bajar emisiones de CO2, perdón, de CO, de óxido de azufre, de nitrógeno, está lo que no circula.
que tiene plata compra los carros. Entonces, por eso es que a veces hay los incrementos en CO, en óxidos de azufre. Entonces es una cuestión de mucha expresión, de mucha conciencia y efectivamente saber tener los elementos para decir, ¿sabes qué? Si no mitigamos esto, pues vamos a seguir en esta tónica. Yo la verdad no sé cómo le vamos a hacer porque uno se encarga de sacar datos relevantes, pero a veces no hacen caso. Y nuestros trabajos a veces hasta dónde llegan, las tesis se publican y muchas veces los informes que entregamos pueden quedar abajo en el escritorio y ya eso se sale de las manos. A mí eso me impacta, o sea, me conmueve porque uno está metido en esto y sé que es lo que estamos respirando, no, y lo que estamos tomando, o sea, entonces no volvernos escépticos, pero sí uno sabe, porque te digo, trabajamos varias matrices y no se está haciendo mucho. Sí, espero que te haya confundido más, pero realmente es una parte bien complicada. ¿Perdón? No, es que es complicado y no sé. Ok. Sí. Yo tengo una pregunta aquí, pero aparte de pregunta es como más una sugerencia. Hablaba de los contaminantes criterios y de la red de monitoreo, ¿no? Ajá. ¿Qué elementos son los importantes aquí? Bueno, metía las variables de la velocidad y dirección del viento. Desde mi área, yo sí quisiera hacer un mapa de cartografiar las zonas problema y ahí identificar la zona donde se tiene que hacer un tipo de estrategia en cuestión de salud, de mejorar, no sé, poner un área de mitigación con estrategias de reforestación, o no sé, hay muchas estrategias. ¿Cuáles serían los contaminantes o los elementos que debo de considerar para elaborar esta información? Sí, mira, hay una pregunta bien interesante porque no te creas que tampoco es trivial, no es tan sencillo, pero cuando tú piensas establecer una red de monitoreo, hay que contemplar varias cosas. O sea, tú lo mencionabas, haces una cartografía. Entonces, iniciando el área específica, la topografía, la climatología, luego te vas a las fuentes, te dar fuentes fijas, fuentes móviles, porque, por ejemplo, en Cuernavaca tenemos mucho impacto los fines de semana o en periodos vacacionales, ya llegan vacaciones, el caos. Entonces, bajo esa partida tienes un inventario de emisiones, entonces tienes que ubicar esos contaminantes criterios. Esos contaminantes criterios que los puedes sacar tú, de lo que hay acá en el estado, y si no, hay algunos históricos: monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono y partículas. Bueno, teniendo en cuenta esas cosas, la demografía, cómo está la población, cómo está distribuida, cómo está la mancha urbana y dónde están los sitios residenciales. Todo eso lo tienes que ubicar. Bueno, ahora bien, te vas a variables como velocidad, dirección de viento, temperatura humedad relativa, que son las que te rigen los movimientos. Entonces lo más seguro es que te vas a encontrar de que en CIVAC está concentrada el corredor industrial y posiblemente alguien pensaría, no, pues ponemos la red de monitoreo o los sitios allí. No necesariamente, porque si en CIVAC simplemente se emiten y vienen los vientos con este sentido, entonces se los van a llevar hasta la UAM, ¿sí? Por decir algo. Entonces hay que hacer todo lo que se llama un campo de vientos, ¿sí? Elaborar todo esto para poder ver cuál es la dispersión y medir la cantidad, que es la concentración. Fuera de eso, dependiendo, ya una vez con esto, ya está establecido que una red de monitoreo tiene un área de cobertura. Todo dependerá de los niveles de concentración, pueden ser 10, 20, 40 hasta 50 kilómetros a la redonda del sitio donde se está concentrando o emitiendo. No es tan sencillo, todo eso hay que hacer una serie de cálculos. Pero teniendo en cuenta estas bases, tú puedes ver cantidades, tipos de contaminantes y hacia dónde se dirigen, entonces puedes redistribuir o distribuir muy bien los sitios de colecta. ¿Sí? Todo también va a depender de qué tipo de variables tú pienses medir. Si vas a medir los contaminantes criterios, pero también es importante medir los que se producen, que les mencionaba yo acá, porque posiblemente la tasa de reacción de algunos de ellos no sea igual en todas las áreas. Entonces, cuando se va a establecer, por ejemplo, una red de monitoreo, no es ponerla, una vez que contemplaste todo esto, no es ponerla por ponerla, sino irte con equipitos a la espalda, podría ser equipos portátiles, e ir al sitio, medir, corroborar que efectivamente sí está sucediendo eso, y ahora sí establecer el sitio. Pero viene la estacionalidad, no se comporta lo mismo en invierno que en lluvias. Entonces todo eso hay que hacer un ponderado. No es sencillo, pero sí hay elementos. Si tienes dudas al respecto,
amablemente orientar esos sitios de la cartografía. Bueno, pues por cuestiones de tiempo va a ser la última pregunta y ya después concluimos con la sesión para poder tomar el proceso. Bueno, mi pregunta está muy relacionada. Ajá. ¿Qué elementos son los importantes aquí? Bueno, metía las variables de la velocidad y dirección del viento. Desde mi área, yo sí quisiera hacer un mapa de cartografiar las zonas problema y ahí identificar la zona donde se tiene que hacer un tipo de estrategia en cuestión de salud, de mejorar, no sé, poner un área de mitigación con estrategias de reforestación, o no sé, hay muchas estrategias. ¿Cuáles serían los contaminantes o los elementos que debo de considerar para elaborar esta información? Sí, mira, hay una pregunta bien interesante, porque no te creas que tampoco es trivial, no es tan sencillo, pero cuando tú piensas establecer una red de monitoreo, hay que contemplar varias cosas. O sea, tú lo mencionabas, haces una cartografía. Entonces, iniciando el área específica, la topografía, la climatología, luego te vas a las fuentes, te voy a dar fuentes fijas, fuentes móviles, porque, por ejemplo, en Cuernavaca tenemos mucho impacto los fines de semana o en periodos vacacionales, ya llegan vacaciones, el caos. Entonces, bajo esa partida tienes un inventario de emisiones, entonces tienes que ubicar esos contaminantes criterios. Esos contaminantes criterios que los puedes sacar tú de lo que hay acá en el estado, y si no, hay algunos históricos: monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono y partículas. Bueno, teniendo en cuenta esas cosas, la demografía, cómo está la población, cómo está distribuida, cómo está la mancha urbana y dónde están los sitios residenciales. Todo eso lo tienes que ubicar. Bueno, ahora bien, te vas a variables como velocidad, dirección de viento, temperatura y humedad relativa, que son las que te rigen los movimientos. Entonces, lo más seguro es que te vas a encontrar de que en el CIVAC está concentrada el corredor industrial, y posiblemente alguien pensaría, no, pues ponemos la red de monitoreo o los sitios allí. No necesariamente, porque si en CIVAC simplemente se emiten y vienen los vientos con este sentido, entonces se los van a llevar hasta la UAM, ¿sí? Por decir algo. Entonces hay que hacer todo lo que se llama un campo de vientos, ¿sí? Elaborar todo esto para poder ver cuál es la dispersión y medir la cantidad, que es la concentración. Fuera de eso, dependiendo, ya una vez con esto, ya está establecido que una red de monitoreo tiene un área de cobertura. Todo depende de los niveles de concentración, pueden ser 10, 20, 40 hasta 50 kilómetros a la redonda del sitio donde se está concentrando o emitiendo. No es tan sencillo, todo eso hay que hacer una serie de cálculos. Pero teniendo en cuenta estas bases, tú puedes ver cantidades, tipos de contaminantes y hacia dónde se dirigen, entonces puedes redistribuir o distribuir muy bien los sitios de colecta. ¿Sí? Todo también va a depender de qué tipo de variables tú pienses medir. Si vas a medir los contaminantes criterios, pero también es importante medir los que se producen, que les mencionaba yo acá, porque posiblemente la tasa de reacción de algunos de ellos no sea igual en todas las áreas. Entonces, cuando se va a establecer, por ejemplo, una red de monitoreo, no es ponerla, una vez que contemplaste todo esto, no es ponerla por ponerla, sino irte con equipitos a la espalda, podría ser equipos portátiles, e ir al sitio, medir, corroborar que efectivamente sí está sucediendo eso, y ahora sí establecer el sitio. Pero viene la estacionalidad, no se comporta lo mismo en invierno que en lluvias. Entonces todo eso hay que hacer un ponderado. No es sencillo, pero sí hay elementos. ¿Sí? Si tienes dudas al respecto, te puedo amablemente orientar eso, si tienes de la cartografía. Bueno, pues por cuestiones de tiempo va a ser la última pregunta y ya después concluimos con la sesión para poder tomar el proceso. Bueno, mi pregunta está muy relacionada con la que hizo Josué. Sí. Precisamente tiene que ver con las metodologías utilizadas, ¿no? La OCEPA tiene varias metodologías, de micro hasta gran escala, ¿no? Y precisamente para una red de monitoreo es este tipo de metodologías, ¿no? Sí. Mi pregunta va relacionada si puede comentar acerca de una metodología, pero que sea a nivel microescala, sobre todo pues, si queremos hacer mediciones a nivel de piso. Está muy relacionado con todas esas variables dinámicas, ¿no? Presión, temperatura, velocidad de viento. No es la misma dinámica a nivel de piso que a 10 a 5 metros de altura, ¿no? Entonces es la complicación, ¿no? Dentro de esa metodología, ¿qué gases sí podemos medir? ¿Qué gases no vamos a poder identificar a esa escala, ¿no? Creo que son las complicaciones para hacer un experimento a nivel de piso. Bien complejo, porque, gracias, fíjate,
indudablemente nos basamos siempre en EPA, micro, mesoescala, pero cuando se va a establecer una red de monitoreo a nivel, bueno, primero hablo de eso y luego a nivel del piso, bueno, se establece, va a tener que ver mucho con la pendiente y la topografía del sitio donde se vaya partiendo, o sea, donde se piense establecer, porque si arranco a 1000 metros y la ciudad llega hasta 1700, pues tengo que considerar de que el comportamiento, tanto en velocidad, dirección y temperatura, va a ir cambiando. Bueno, primero, bueno, esa es una. La otra, cuando tú vas a tomar mediciones a nivel de piso, vas a tener varios interferentes. Bueno, primero vas a medir directamente óxidos de nitrógeno, o sea, los gases prácticamente que sin reaccionar y partículas de hollín. ¿Sí? Estamos. Bueno, pero realmente lo que nos interesa a nosotros es lo que más nos está impactando. Por ejemplo, medir ozono a este nivel difícilmente lo vas a poder detectar, de hecho es un contaminante secundario. Entonces espera que más o menos, de hecho, las redes de monitoreo o los sitios de monitoreo, dependiendo de la topografía, uno estima más o menos, de acuerdo a EPA, entre 10 y 15 metros de altura, equipos que van a estar ahí midiendo constantemente, porque más o menos reflejan la dinámica de un micrositio o de una escala local, ¿sí? Cuando vas a medir aquí a nivel del suelo hay que tener mucho cuidado, porque como tenemos tanto interferente de edificios, o sea, la dinámica es muy diferente. Entonces se permite solamente que hacer una medición prácticamente que coche por coche o casa por casa, porque realmente no representa lo que está sucediendo en una manzana o en un área específica. Entonces sí hay que evitar que haya barreras. Ahora bien, es válido lo que tú dices de hacer mediciones casi a nivel del piso, pero si yo quiero ver un coche tal marca, que eso ya lo sé, ahí empezaste a hacer eso. Pero yo puedo ver, por ejemplo, en una calle, aquí en Morelos, donde pasan todos los camiones, yo podría medir en esa parte cuál es el contenido de su contaminante estéreo, para ver la gente que está ahí, los vendedores ambulantes, la gente que está en el comercio, que trabaja ahí, cómo se está impactando. Pero realmente es algo muy puntual, no está reflejando lo que realmente sea la zona metropolitana, pero indudablemente ese tipo de trabajos hacen falta. Porque nos da una idea, te digo, mira, los vendedores ambulantes, pobre gente, recuerden que el monóxido de carbono forma carboxiemoglobina, es gente que tiene muchos padecimientos cardiorrespiratorios y están todo el día ahí con trague hollín. Entonces son trabajos padrísimos que se pueden desarrollar a nivel de la universidad y unirnos con otra gente porque realmente se necesitan. Pero para que reflejemos la dinámica del comportamiento de la contaminación en una zona urbana se requiere que no sea a nivel de piso, porque el que tú dices es muy específico.